primero de todo, gracias a todo el mundo por conectarse. Bienvenidos a este webinar de TCA, que le hemos llamado TCA Talks. Al final, el objetivo es acercarnos un poco a nuestra base, a que nos conozcáis un poco tanto el equipo que hay detrás de TCA, como conozcáis un poco también las dinámicas y los procesos internos de la plataforma, ¿no? Y al final, el objetivo de este TCA Talks en concreto es explicar un poco cuáles son nuestros criterios de selección de compañías, que es lo que miramos a la hora de filtrar un proyecto, ¿vale? Y poco más. Empezaré yo con una breve introducción de qué es TCA, quiénes somos, cómo funciona rápidamente. Explicaré muy rápido, que algunos ya nos conocéis, y luego daré paso a Kim para que nos explique un poco más detalladamente esto, ¿no? El proceso de selección, cuáles son las preguntas que nos hacemos cuando recibimos un proyecto y demás. Una breve intro sobre Kim. Kim, bueno, empezó su carrera profesional en el mundo del marketing de gran consumo en Henkel y en Vileda, pero bueno, pronto ya decidió pasarse al otro lado, digamos, al lado de las finanzas, que es lo que más le gustaba, en la parte de inversión y la parte también de emprendimiento. Primero trabajó en Rocket Internet, en Londres, como analista de inversiones, y luego ya se unió a The Crowd Angel en 2015 para liderar este proyecto juntamente con Ramón Sator, que es el CEO. Pues bien, Kim tiene una licenciatura y un máster en Administración y Dirección de Empresas en ESADE y además pues tiene un máster en la SP, que está tanto en Londres como en París. Bueno, y por mi lado yo soy el director de inversiones, que algunos ya me conocéis también, y voy a empezar con una breve introducción de TCA. Pues bueno, ya muchos os conocéis, pero básicamente TCA es una plataforma de inversión online en startups a través de la cual se puede invertir en cualquier proyecto de alto potencial de crecimiento a partir de 3.000 euros, ¿vale? Es el mínimo de inversión. Nosotros venimos del grupo Inverready, que es uno de los principales grupos de inversión de capital riesgo en España, que a día de hoy gestiona más de 400 millones de euros en activos de capital riesgo, tanto en tecnología como en biotecnología. También tiene fondos de deuda en empresas cotizadas, más bien small, mid caps, que cotizan, por ejemplo, en el MAP o en Alternex, bolsas europeas, como también en empresas no cotizadas, ¿vale? Startups ya en fases más avanzadas. Nosotros venimos de ese grupo Inverready y por eso hemos hecho, o sea, desde el principio adoptamos una serie de dinámicas que hacían que no fuéramos una plataforma al uso, no fuéramos como otro tipo de plataformas, un marketplace al uso, donde llega un proyecto, sube la plataforma y a ver si encuentra financiación. En nuestro caso, sí que hacemos una selección de proyectos, un análisis, una negociación de las condiciones y un seguimiento también, ¿no? Y esto nos diferencia un poco. Al final adoptamos las prácticas de los fondos de capital riesgo, pero le unimos la parte de plataforma para que pequeños inversores pues, puedan formar parte de este tipo de compañías. Cifras muy rápido para que nos podáis situar hasta ahora, y de hecho está desactualizado, hasta ahora ya hemos invertido más de 20 millones de euros a través de la plataforma. Todo esto con inversores que están registrados en nuestra plataforma, que es totalmente gratuito el registrarse. Los que no estéis, pues ya lo podéis hacer. Y a día de hoy pues contamos con más de 17.000, yo diría que cerca de unos 18.000 usuarios que están registrados. De estos han invertido una vez o más de 2.000 inversores, con un ticket medio que va entre 6.000 y 7.000 euros, ¿vale? De media, las operaciones que nosotros presentamos a los inversores pues tienen un importe de media unos 400, 500.000 euros. Si bien es verdad, el mínimo que nosotros presentamos a los inversores son 150.000 euros y el máximo que hemos hecho hasta ahora es 1,5 millones. Bien, al final hemos convertido con los grandes actores de capital riesgo de España. No es un requisito sine qua non, es algo que se ha dado y que nos gusta y nos encanta, pero como os digo, hay operaciones en las que vamos solos, en las que nos atrevemos, lideramos, vamos solos, negociamos nosotros las condiciones y tiramos adelante. Otras veces las ampliaciones de capital son muy grandes y requieren de coinversor, y aquí pues es cuando hemos coinvertido pues, con Inverready, con Sabadell, con Caixa, con Seaya. En fin, yo diría que con el 80% de los grandes fondos de España, también redes de Business Angels o Families Office. El portfolio al final es un poco el track record que habla de todos estos años de trabajo, ¿no? De qué es lo que hemos hecho. Al final hemos invertido en todo tipo de compañías, tanto en B2C, que sería un business to consumer, como en B2B, empresas que venden a empresas, como también... Y dentro de esto, digamos, modelos tanto marketplace, que es lo que somos nosotros, por ejemplo, como e-commerce, como SaaS, que es Software as a Service, como también empresas mobile apps, por ejemplo,
Hemos entrado en el sector educativo, como Innovamat, en On Demand Delivery, como Globo, que todo el mundo conoce. Estamos en el sector del renting, por ejemplo, Swipcar. Travel hemos hecho varias. Hemos hecho cosas en ciberseguridad. Buguru, con mucho éxito. También hemos hecho cosas en biotecnología, que empezamos nuestros pinitos el año pasado. Por ejemplo, Amedix, que es temas de prevención de cáncer, prevención precoz de cáncer de colon, páncreas y demás, como Oger Pharma. Incluso hicimos nuestros pinitos en el sector aeroespacial, ¿vale? Con Pangea. De hecho, este año hemos hecho más operaciones en el sector aeroespacial y ahora también haremos alguna operación más en el sector biotecnología. Al final, el éxito para nosotros, y siempre lo decimos, no es tanto el número de compañías que financiamos o los millones de euros que transaccionamos. Para nosotros el éxito es el éxito de nuestras participadas. O sea, cómo de bien van las compañías en las que invertimos. Al final, nuestro modelo de negocio, nosotros cobramos, sobre todo, si las cosas van bien, si se financian las compañías y si éstas logran tener éxito, ¿no? Porque nuestra mayor comisión, y luego Kim quizás puede entrar un poco más en detalle, pero es el carried interest, que es una comisión muy habitual en capital riesgo, que es una comisión sobre las plusvalías. Entonces, a nosotros nos interesa que el inversor genere el máximo de plusvalías posible con tal de nosotros captar parte de este retorno, ¿no? que ha generado la inversión. Como socios, pues bueno, claramente Inverready, que es lo que os comentaba, que es donde nace todo esto, principales gestores de capital riesgo. Luego tenemos a otro fondo que se llama Keyword Venture Capital, a día de hoy ya no existe, pero bueno, Juan y Martí son partners de Bonsai, que es otro de los grandes fondos de capital riesgo en España, inversores de Globo, Spotahome, Cabify y demás. Y luego tenemos a un grupo inversor que se llama Sevenzonic, que es un grupo liderado por exaltos directivos de grandes multinacionales como BBVA, Accenture, Google, etc. Y ya para acabar, antes de pasar la palabra a Kim, al final el proceso en TCA es muy simple, es un proceso de 4 fases. El primero sería la selección, que es este proceso que veis aquí. Al final nosotros al año vemos más o menos entre 800 y 1000 proyectos. De estos acabamos publicando entre 10 y 15, ¿vale? Acaba siendo más o menos entre un 1 y un 1,5% de lo que recibimos lo acabamos publicando. Y el por qué somos selectivos, pues bueno, más o menos ya lo he explicado antes, es un tema de visión a largo plazo. Nos interesa que el inversor vuelva a invertir con nosotros a lo largo del tiempo, que las inversiones le generen un retorno y esto nosotros lo capitalizamos con este carry de interés, ¿no? Obviamente estamos hablando de capital riesgo, hay que diversificar. Bueno, y esto se hablará un poco más Kim, ¿no? Pero bueno, nosotros ya hacemos una selección previa. Primero hacemos un filtro donde ya cae más o menos el 90% de lo que recibimos ya se cae. Y el 10% restante es donde profundizamos más, ¿no? Entramos en varias reuniones, analizamos tanto las métricas, diferente información del equipo, background y demás. Una vez vemos que una compañía nos interesa y que nos gusta, entramos en negociaciones de la ronda, es decir, en qué condiciones vamos a entrar como socios, qué derechos políticos vamos a tener, qué derechos económicos vamos a tener, es decir, valoración a la que vamos a entrar, etcétera. Y luego preparamos una documentación, que es una presentación para inversores, muy extensa, donde tratamos todos los puntos. Y es una presentación que podéis ver colgada en la plataforma en cualquiera de los proyectos que nosotros presentamos. Por ejemplo, a día de hoy tenemos una que es BioAmo. Si entráis y si estáis registrados, entráis, le dais a me interesa, podéis ir a documentos y ahí podréis ver la presentación para inversores que nosotros mismos hemos presentado y que hacemos para cada una de las compañías. Bien, una vez tenemos todo el material preparado y demás, ya publicamos, ¿vale? Publicación básicamente es esto, lo que veis en la plataforma es, vosotros recibís un email, los que estáis registrados, estos 17.000 usuarios reciben un email que se les comunica que hay un nuevo proyecto, que hace esto, lo otro, con este equipo, con estas métricas, con estas oportunidades de salida, con lo que sea. Y entonces, los inversores que les parece interesante, pues ya van directamente a la plataforma y pueden acceder a más información y ahí pues ya analizan y deciden si quieren invertir o no en cada uno de los proyectos. Como mínimo, os decía, 3.000 euros y son inversiones múltiplos de 3.000 euros. Es decir, 3.000, 6.000, 9.000, 12.000, 15.000, 18.000 sin máximo, ¿vale? Nosotros tenemos, os diría que muchos inversores de 3.000 euros, pero tenemos varios de 10.000, 20.000, varios de 50, incluso el máximo que estaríamos alrededor de los 300.000 euros. ¿Vale? Bien, una vez ya hemos cubierto en la plataforma aquel importe que íbamos a buscar, ya pasamos a la tercera fase, que es la formalización. Aquí las compañías pasan una due diligence legal, fiscal, laboral, financiera. Al final nosotros lo que hemos hecho previamente es una due diligence de negocio, pero la parte más legal, fiscal y demás se la dejamos a los auditores, a los abogados. Y una vez hemos pasado la due diligence, vemos que las compañías
lo pasan sin problemas, que no hay ninguna red flag, que podemos seguir adelante, pues ya mandamos los contratos a firmar a través de Signaturit, ¿no? Que es una herramienta online y que permite la firma digital desde cualquier parte del mundo, desde cualquier dispositivo móvil. Luego ya pasamos al desembolso a través de una plataforma de pagos, que es una plataforma de terceros. Nosotros nunca tocamos el dinero, digamos. Digamos, la plataforma es como si fuera un PayPal y esto, digamos, es cumpliendo con la regulación de la CNMV, dado que estamos registrados en ella. Y por último, una vez los inversores ya están invertidos en las compañías, pues cada trimestre mandamos un report para que sepan cómo avanzan estas compañías, cuáles son los objetivos, del siguiente trimestre, si se han cumplido los del anterior trimestre y un poco pues, más información a nivel de equipo, a nivel financiero y demás. Y bueno, también participamos de forma activa en los consejos de administración, ya sea con la figura de un consejero, que puede ser alguien que invierte, alguien de la plataforma que invierte en este proyecto, y también con un observador, que es alguien del equipo de TCA, que participa de forma activa en los consejos de administración. Y sin más, esta es mi parte. Y si os parece, para no alargarme más, voy a dar pasar la palabra a Kim para que nos comente un poco, pues, bueno, en qué fases invertimos nosotros. Quizás también nos dará un poco de luz sobre qué fases hay en capital riesgo, en qué fases invertimos nosotros y cuáles son nuestros criterios de selección. Gracias, Kim. Te paso la palabra. Muchas gracias, Ramón, y bienvenidos a todos los asistentes. Como dice Ramón, pues esto vamos a hablar de la parte más de inversión de CrowdAngel, empezando por cuál es nuestra tesis de inversión y luego saltando a cómo seleccionamos, ¿no? Cómo es el proceso de selección y cuál es el framework que utilizamos. Pues como decía, empezamos bueno, muchas gracias, Ramón, por la introducción, de la explicación de todo lo que es de CrowdAngel y demás. Yo voy a pasar inicialmente a explicar esto, lo que es la tesis de inversión. Básicamente, al final, nosotros somos una plataforma de equity crowdfunding, pero lo que hacemos es capital de riesgo, ¿no? ¿Vale? Es un formato de inversión online, pero no dejamos de hacer capital de riesgo, que es inversión en compañías de alto potencial de crecimiento y rentabilidad en fases iniciales, con el objetivo de acompañarles durante un tiempo de desarrollo y acabar vendiendo en un plazo pues entre 4 y 6 años. ¿Vale? Normalmente, cuando entramos con todo el grupo sindicado de inversores que entran, adquirimos pues una participación minoritaria en estas compañías, entre un 5 y un 20% del capital total de la compañía. Hasta ahora nos centramos sobre todo en startups españolas. No tiene una parte regulatoria, pero sobre todo la razón tiene que ver con que la inversión en fases iniciales acostumbra a ser bastante más de cercanía, ¿no? En la mayoría de países, todo lo que son las etapas más iniciales de inversión se centran en empresas del propio país que están cerca, y a partir de fases más importantes más tarde es cuando ya se empieza a ver pues, inversión internacional. El ticket de inversión que tenemos es de entre 150.000 euros como mínimo hasta 1,5 millones, o sea que es un rango bastante amplio y que también nos da margen para invertir en varias fases, y como decía Ramón, pues nos permite también pues a veces coinvertir con otros VCs, con otros actores importantes del ecosistema, o invertir nosotros directamente. Y normalmente todas las inversiones que hacemos las apalancamos con ayudas públicas. La mayoría de vosotros quizás sabéis ya, y para los que no, que en España pues existen un cierto número de ayudas públicas, que algunas son directas del Ministerio de Economía y algunas son a nivel europeo, que lo que permiten sobre todo son líneas de apoyo tanto a la creación de empresas, líneas más genéricas como en ISA, como algunos en proyectos más focalizados en desarrollo, como puede ser de biotecnología y demás. El perfil de compañías en las que invertimos, esto es en lo que hablaremos hoy un poco en más de detalle, pero básicamente, bueno, ya lo comentaremos ahora después. El objetivo es invertir en fases iniciales, como decía aquí en la tesis de inversión, con el objetivo de vender en un plazo de aproximadamente entre 4 y 6 años en lo que se considera un evento de liquidez, ¿vale? Como sabemos en startups, uno de los riesgos que tiene este tipo de... Bueno, más creo que eso es una característica, ¿no? Es la poca liquidez que hay. Uno no puede vender cuando quiera, no hay ninguna plataforma a día de hoy por temas regulatorios y demás donde uno puede decir yo quiero vender directamente mi participación en una compañía. Así que normalmente el inversor tiene que esperar a que se produzca un evento de liquidez, y estos eventos
acostumbran a ser de 4 tipos, ¿no? Que los 3 principales son estos que señalamos aquí, la venta total o parcial de la compañía, la venta de participaciones a un inversor mayor en una fase más avanzada, que esta es la más típica, es lo que normalmente se acostumbra, es la salida más común en los inversores en fases iniciales. Una tercera es la compra, a veces en compañías donde no es tan claro pues, cómo se va a producir un exit, no es una compañía que hace pocas rondas, es una compañía donde, bueno, pues que ha crecido, que está generando cash flow positivo, que puede crecer. Entonces, a veces lo que se hace es pactar pues, un plan de autocartera, ¿no? Un plan de recompra de participaciones de la compañía hacia las participaciones de los inversores. Y luego la cuarta de las posibilidades es una eventual salida a bolsa. Esto es algo que es poco común, pero bueno, que cada vez es más típico en España, cada vez hay más compañías y sin ir más lejos, Inverready, que es el fondo que, como ha explicado Ramón, son unos de los socios, de nuestros socios y gente con mucha experiencia en el sector, han lanzado, por ejemplo, 5 compañías al MAP, ¿no? al mercado alternativo bursátil, entre los cuales está MásMóvil, que no solo llegó al MAP, sino que ha seguido creciendo, se ha saltado al mercado continuo y ha llegado hasta el IBEX, ¿no? O sea, que historias de crecimiento de esas también las hay. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Al final, con esta parte de la inversión, el objetivo es que en las que funcionan, en las inversiones que van bien, se buscan rentabilidades muy altas, ¿no? de superiores normalmente al 50% y de TIR, ¿no? Del 50% anual y muchas veces mucho más que esto, ¿no? Es incluso más de 100%. Y demás, ¿por qué? Porque no todas las compañías en las que se invierte van a funcionar, habrá algunas que van a caer por el camino, al final son proyectos de nueva creación, mucho riesgo y demás, y las que no funcionen, pues no se va a generar rentabilidad, y las que sí que te van bien, te van a ir tan bien que la rentabilidad total de cartera que se espera es alrededor de este 20%. Sigue siendo una rentabilidad pues muy por encima de muchas otras opciones de mercado que existen. A nivel de fases en las que invertimos, y paso rápidamente por esto, porque muchos igual ya habréis visto este gráfico muchísimas veces. Al final, como ya sabéis, la inversión en startups se acostumbra a ir muy ligada a hitos, ¿no? Las compañías pues pasan de una idea a tener lo que se llama un MVP, ¿no? Un producto al mercado con el que puede empezar a testear y a funcionar. De esto pasan a empezar a construir un poco de compañía alrededor, ¿no? La estrategia de go-to-market, empezar a montar equipo y demás. Y cuando ya todo esto está, pues ya se empieza se llega a lo que se considera la series A y ya se empieza a escalar para seguir creciendo, ¿no? Y se va, y cada fase de estas pues acostumbra a tener un actor distinto. En The Growth Angel, la fase en la que nos centramos, sobre todo, tiene que ver desde estas fases, o sea, nunca invertimos en ideas o PowerPoints y demás, siempre buscamos compañías que o bien ya están facturando, o quizás si son sectores especiales, como puede ser el Space Tech o el Biotech, pues igual no están aún facturando, pero ya llevan un desarrollo importante y están muy cerca de mercado. Esto es lo mínimo en lo que queremos invertir. Y luego las podemos acompañar durante mucho tiempo, ¿no? Hay muchas compañías en las que hemos participado en varias rondas con ellas. Entonces, pasando ya al proceso de selección, la siguiente parte, y que es donde profundizaremos un poco más, es cómo seleccionamos, ¿no? Cuáles son las cosas en las que nos fijamos, pero no quería pasar por alto una parte muy importante de esto, ¿no? Porque al final la capacidad de selección es una capacidad de filtro, ¿no? Yo recibo 100 compañías y de 100 pues sé que me tengo que quedar de estas con pues entre 3, 4, ¿no? De cada 100 que veo. Pero primero de todo tiene que ver estas 100 que recibo, cuáles son, ¿no? O sea, la capacidad de acceso a deal flow es una de las razones principales por las cuales la mayoría de VCs o de actores, como somos nosotros, pues intentamos construir una marca dentro del ecosistema para atraer este deal flow de calidad. Y en nuestro caso, porque al final si tú las 100 oportunidades más buenas, si no te llegan nunca, aunque te lleguen 100 y selecciones 3, pues las 100 más buenas no las habrás visto nunca. Entonces, ¿esto cómo funciona en nuestro caso? ¿Cuáles son nuestras ventajas o qué hacemos para encontrar ese deal flow de calidad? Pues hacemos muchísimas cosas, pero básicamente las principales son compañías que nos introducen nuestras propias participadas e inversores. Al final,
nosotros siempre decimos, y lo ha dicho Ramón, nuestro principal aval son las empresas en las que ya hemos invertido. Y estos CEOs de compañías y demás son los que nos traen muchos de los deals siguientes en los que acabamos trabajando por la buena experiencia que han tenido con nosotros. Otro canal importante son los inversores, ¿no? Al final, nosotros, a diferencia de la mayoría de venture capitals, que tienen igual varios LPs importantes y demás, nosotros tenemos una base de más de 2.000 inversores que han invertido alguna vez y 17.000 usuarios registrados que están interesados en startups. Y de todos ellos también recibimos potenciales deals y demás, y esto nos crea una red que nos da un acceso privilegiado a muchos deals. Otro factor importante son nuestros socios. Al final, como ha explicado Ramón, tenemos como socios a dos de los fondos principales de inversión en startups en España, y otro de ellos, que no es exactamente un fondo, sino que es un grupo, digamos, de amigos de muy high profile, ¿no? Son todo altos exdirectivos de banca, de compañías tecnológicas y demás. Pues ellos también reciben una cantidad de info importante y que también comparten con nosotros. Y luego, por último, estamos muy activos en todo lo que es el ecosistema, ¿no? Todo lo que son eventos, incubadoras, aceleradoras, venture builders. Tenemos una relación constante con todas. Y lo más importante también es la relación creada con otros inversores, ¿no? Al final, que el hecho de que te inviten a un deal concreto, que te inviten a una operación, pues es algo que cuesta de conseguir, que es un tema reputacional, es un tema de haber trabajado bien con todas estas personas. ¿Y quién te invita a estos deals? Pues otros inversores, ¿no? Otros fondos de capital riesgo, otros family office o otros actores que también forman parte de todo este ecosistema y que confían en nosotros por la manera en la que saben y a que trabajamos, grandes OPT con la que ya hemos invertido antes. ¿Vale? El proceso de inversión acaba teniendo a nivel de filtro pues esta pinta, ¿no? Normalmente al año pues vemos unas 800 operaciones, de las cuales acabamos publicando invirtiendo alrededor de 25, que acaba siendo esto, un 3% de todo lo recibido. Y esto es parte del trabajo realizado en todo este filtro. Entonces, ahora voy a dejar de compartir pantalla. Un segundo. Aquí ya lo tenemos. Y el objetivo ahora va a ser centrarnos un poco en el framework, o cuáles son las preguntas, cuáles son las cosas en las que nos fijamos cuando recibimos esta gran cantidad de deals, ¿no? Estos 800 deals al año del que hemos hablado, qué es lo que hacemos para quedar quedándonos con 25, que son los que creemos que tienen mucho potencial. Y básicamente lo que hacemos es un framework de inversión que es algo más detallado de lo que nos dará tiempo de explicar ahora, pero básicamente nos hacemos tres grandes preguntas, ¿vale? Que son, uno, ¿este proyecto es un proyecto que es viable? ¿Tiene las condiciones para ser viable? El segundo, ¿es un proyecto que tiene las condiciones para ser ejecutado con éxito? Y ahora veremos qué implica esto. Y lo último, pero no menos importante, es si esto es un proyecto invertible, ¿no? Porque a veces hay proyectos que pueden ser viables, que pueden tener los elementos para que la ejecución sea exitosa, pero que no cumplen las condiciones de lo que consideramos un proyecto invertible, ¿vale? ¿Y cuáles son un poco los puntos dentro de cada una de estas preguntas? En la primera que decía, la de la viabilidad del proyecto, básicamente nos fijamos en tres grandes cosas para considerar un proyecto viable. La primera, y más importante dentro de esto, es lo que llamamos el product market fit, ¿no? Que es el encaje que tiene ese producto, esa solución que se está ofreciendo con lo que hay en el mercado, ¿no? Nos interesa ver, pues bueno, esto que nos están planteando estos emprendedores, de que existe esta necesidad real en el mercado. Esto parece algo que puede ser muy obvio, pero en varios estudios que se han hecho de por qué fracasan startups, la razón que siempre acaba saliendo, la número uno de por qué hay startups que no funcionan, es porque están en un mercado donde no hay ninguna necesidad para la solución que están ofreciendo. Y es la razón número uno, ¿vale? Al final tenemos que entender que una startup es alguien, es un competidor, no es alguien que se lanza al mercado donde normalmente, aunque no existe un producto igual que el tuyo, probablemente ya existe una solución para la necesidad que tú estás intentando resolver, ¿no? Que igual no tiene nada que ver con lo que tú estás ofreciendo, pero es una solución y tú
estás lanzando algo nuevo en este mercado, ¿no? Y para que sea bueno, pues tiene que ser mucho mejor que lo que hay actualmente. Con lo cual, hay que entender muy bien cuál es esta necesidad, cuál es la diferenciación del producto que estás lanzando o del producto que quieres lanzar con las soluciones actuales que existen. Y repito, soluciones actuales no son solo competidores directos, son posibles soluciones que existen. Y por último, lo que esperamos ver, o sea, cómo entendemos o probamos si el product market fit está conseguido, es en base al nivel de engagement que hay en el mercado, que llamamos, ¿no? ¿Qué quiere decir básicamente esto? Es, como decíamos, nosotros prácticamente nunca invertimos en compañías donde no se esté generando facturación, ¿no? Nosotros esperamos ver en la mayoría de ocasiones que el producto o servicio esté lanzado en el mercado, que tenga algunos primeros clientes, y el engagement precisamente es cómo reaccionan esos clientes a todo esto, ¿no? Cómo reaccionan a este producto. Para poner un ejemplo de esto, voy a utilizar bueno, un caso que es el más conocido dentro de nuestro portfolio, pero que también nos sirve muy bien como ejemplo, que es el de Globo, ¿no? Entiendo que la mayoría de vosotros conoce lo que es Globo, la empresa de Deliveroo. Es una compañía en la que invertimos en 2015 y en la que en realidad había o sea, teníamos varios candidatos haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Estamos analizando, esto es bastante típico en el sector startup, ¿no? Que de repente hay una solución a algo y te encuentras 5 compañías que hacen exactamente lo mismo, ¿no? Sobre todo en servicios más exclusivos. Y en la parte de producto, y esto que comentaba, ¿cómo se relaciona con Globo? Aquí, el producto de Globo y como esperamos ver cómo lo hace, es que es un ejemplo perfecto porque como esperamos ver cómo lo hacen los emprendedores, es precisamente así. En vez de buscar, de tener una solución donde se han estado pues 2 años desarrollando, trabajándola y demás para poder, antes de lanzarla al mercado, en Globo hicieron, es que es el caso que tiene exactamente lo contrario. Cuando nosotros invertimos, la app de Globo era una aplicación que tenía un botón en medio que te decía, pide lo que quieras, y cuando le dabas a ese botón te salía un formulario y tú pedías escribiendo directamente qué es lo que querías en ese formulario. Y ya está, no había nada, no había varias categorías, no había botones, no había restaurantes, no había absolutamente nada. Pero esto es la definición exacta de lo que es un MVP. Lo que hicieron Globo fue lanzar esta aplicación que les costó prácticamente nada al mercado para ver qué pasaba, ¿no? Para empezar a entender al cliente, para ver estos productos y sobre todo para ver este engagement, ¿no? Este stickiness de la solución que se está entregando. Y la realidad es que el stickiness era brutal, ¿no? El engagement era brutal porque en pocas semanas, porque nosotros creo que cuando hicimos la inversión, igual llevaban 4 semanas 4 meses en el mercado. Pues veías la progresión semana a semana, que era increíble, y que los usuarios, aunque sí que es verdad que eran muy early adopters, que esto era un producto pues poco trabajado en ese momento, pues hacían pedidos varias veces a la semana. O sea, los que les gustaba se enganchaban a esto, hacían más de un pedido, y esto es, es un ejemplo muy claro de qué es este engagement inicial que buscamos en los productos, ¿no? Es ver cómo lanzando en un primer momento pues hay clientes dispuestos a pagar por ello. Y esto, Globo es un ejemplo de B2C, pero en B2B, que normalmente sí que es verdad que la solución tiene que estar un poco más trabajada, que no puede ser tan MVP, no puede ser algo tan simple, porque al final, si tu cliente pues, es Telefónica, ¿no? Pues es algo más complejo. Pero esto, por ejemplo, en una de las últimas inversiones que se han hecho a través de la plataforma, que es Kimati, una empresa de ciberseguridad para grandes corporaciones, en los cuales pues un inversor que ha acabado entrando en la ronda es Wayra, que es una rama de Telefónica para potenciarlo. Pues esta compañía es una compañía que pese a estar en fase muy inicial, ya cuando nos vino, ya tenía varios pilotos en marcha con más de una de estas grandes corporaciones. Incluso nos permitió hablar con quién quién era el responsable que había contratado esto, por qué, cómo está funcionando, y la verdad es que el engagement pues fue muy positivo. Y esto es un punto clave a la hora de evaluar inicialmente cómo está funcionando. El segundo punto del área de viabilidad tiene que ver con el modelo de negocio. Al final, este product market fit tiene que ver con su necesidad de mercado y tener un producto que solucione esto y que sea varias veces mejor o 10 veces mejor que las soluciones actuales. Y luego esto se tiene que poder hacer de manera rentable.
¿vale? Cuando hablamos de rentabilidad y startups, parece que estaríamos hablando de dos cosas que son incompatibles, ¿no? Pero en realidad no es así. Cuando nosotros nos referimos a un modelo de negocio rentable, no nos referimos en primera instancia que esté en EBITDA positivo, sino que sea rentable en lo que se conoce como unit economics, ¿no? Que quiere decir que el Customer Lifetime Value, que es cuánto dinero una empresa saca de un cliente durante el tiempo de vida que este cliente está con la empresa, pues sea mayor que el Customer Acquisition Cost, que es el coste de adquisición de cada uno de estos clientes. Al final, lo que evaluamos en fases iniciales no es la rentabilidad total del negocio, sino que unitariamente cada servicio que se produce, pues lo que se saca de este cliente sea mayor que el coste de adquisición varias veces, normalmente alrededor de 3 veces. Si esto se cumple, a medida que tú vas captando clientes y vas creciendo, pues llega un momento en que esto cubre las barreras o sea, los costes fijos de la compañía, ¿vale? Y este es el objetivo. Y no solo nos fijamos en cuál es el Customer Lifetime Value o el Customer Acquisition Cost a día de hoy, sino que al final, dentro de estas variables, pues hay una serie, estas no son variables que son fijas en el tiempo, ¿no? Sino que al final, pues el Customer Lifetime Value, por ejemplo, depende del ticket medio que estás cobrando, de cuáles son tus márgenes, de cuánto repiten tus clientes. Todas estas cosas son cosas que pueden ir cambiando con el tiempo y lo que queremos ver es cuáles son las capacidades que tiene la compañía para hacer que estas cosas cambien, porque no siempre es posible, pero a veces sí que lo son, ¿no? Y este es es una de las partes más claves del modelo de negocio, ¿no? Que sea rentable a nivel de unit economics. Y lo segundo, dentro de la parte del modelo, es que sea un modelo que a medida que crece, pues genere algún tipo de ventaja competitiva y de barreras de entrada, ¿no? O sea, hay modelos, esto no pasa siempre, pero hay muchos modelos de negocio en startups que no solo, como decíamos, a nivel de producto, son diferentes de las soluciones actuales y tienen engagement con el cliente, sino que a medida que van creciendo, pues van generando barreras de entrada para nuevos competidores. Y esto puede ser por lo que se conoce como network effects, ¿no? Que como más usuarios tiene una red, más difícil, o sea, más barato es captar a un nuevo usuario y más difícil es que un usuario se cambie a otro tipo de redes. El ejemplo clásico de esto son las redes sociales, ¿no? Como Facebook o WhatsApp. La razón por la que la gente está en Facebook o en WhatsApp y no en otras redes es porque el resto de la gente está ahí también, ¿no? Es el efecto más clásico. Pero luego hay otras cosas. En temas más de software, pues es el switching cost. Otro tipo de barreras de entrada es el IP, ¿no? El desarrollo, el código propio que está generando la compañía, que esto sea difícil de replicar por otras compañías. Luego hay compañías que a veces no depende no es una ventaja competitiva que estén generando, sino que la tienen de saque, porque a veces hay ventajas competitivas que tienen que ver con acceso a recursos que no están disponibles para el resto de empresas, ¿no? Como puede ser, pues a veces hay un acceso legal concreto, ¿no? Por temas regulatorios, por temas de localización, ¿no? Por lo que sea, tienes un acceso a un recurso que no es disponible que no es disponible para el resto de competidores. Y esto es también, no sé, el modelo de negocio nos buscamos la rentabilidad y la fortaleza de este negocio, ¿vale? Incluyendo también, pues, por ejemplo, los switching costs. Cuán caro, en soluciones de software, cuán caro es para un cliente cambiarse una vez ha empezado a utilizar este software. Pues este es el tipo de cosas. Y por último, en la parte de viabilidad del proyecto, nos fijamos sobre todo en el mercado. En general, buscamos mercados grandes, buscamos mercados en crecimiento, ¿no? Buscamos surfear tendencias, ¿no? que igual sean muy grandes ahora o que puedan ser muy grandes en pocos años, y nos fijamos mucho en la competencia y el posicionamiento en este mercado y qué rol va a jugar esta compañía dentro de él. ¿Vale? Este es el resumen de manera más o menos rápida de la parte de viabilidad. ¿Vale? Producto claro, una necesidad de mercado clara, un producto muchas veces mejor, 10 veces mejor que lo que esté disponible a nivel de soluciones en el mercado, que genere engagement de clientes, modelo de negocio rentable, que genere ventajas competitivas y barreras de entrada en el futuro en mercados grandes y crecientes. El siguiente punto, o la siguiente gran pregunta que nos hacemos, tiene que ver con la ejecución del proyecto, ¿no? O sea, un proyecto es viable, es decir, vale, pues esto tiene sentido, ¿no? En este mercado,
pero luego siempre decimos la idea o lo que se ha pensado es una parte pequeña del proyecto, es importante, pero es una parte pequeña. Lo más relevante es la ejecución de este proyecto, ¿no? Y aquí, ¿cuáles son los elementos claves? Básicamente también son tres, y el primero que nos fijamos, que es muy, muy importante, sobre todo como más inicial es la fase de la compañía, más importante es el equipo, ¿vale? Esto no es ningún secreto, la mayoría de inversores pues hablan de esto, ¿no? El equipo es clave, el equipo es lo más importante, pero es que realmente es así, es así. ¿Qué buscamos nosotros en un equipo? En un equipo para considerarlo un equipo top dentro de lo que es la startup, ¿no? La creación de negocios. Básicamente nos fijamos en varias cosas. La primera de ellas buscamos lógicamente equipos con experiencia, ¿no? La mayoría de gente cuando se imagina el típico emprendedor, ¿qué piensa? ¿No? Pues piensa en el chaval, ¿no? De 25 años, con el hoodie, que ha acabado de salir de la universidad o incluso es un dropout de la universidad y que va a crear un producto revolucionario. Y la realidad no podría, y esta visión no podría estar más lejos de la realidad, ¿vale? La mayoría de emprendedores en nuestro portfolio en general acostumbran a tener de media unos 35 años alrededor, o sea, son normalmente personas que llevan, o sea, profesionales que llevan normalmente más de 10 años como mínimo en un sector concreto de actividad, en el que por la razón que sea, pues han identificado un problema en ese sector, ¿no? O una oportunidad de negocio concreta dentro de ese sector, pero son gente que conoce muy bien este sector concreto. Y dentro de ella, pues se lanzan a montar un proyecto para satisfacer esta necesidad que han descubierto en este sector. Este es el caso más típico del emprendedor y esto es en realidad lo que nos gusta, ¿no? Al final, ¿qué tipo de experiencia buscamos en un equipo? Pues primero, experiencia en el sector. Como mínimo uno de los miembros del equipo tiene que tener experiencia porque cada sector es muy distinto de cualquier otro y hay que entender muy bien pues cuáles son las dinámicas, cuáles son los players, cómo se puede jugar, incluso tener algo de conocimiento a nivel de conexiones dentro del sector. Esto por un lado. Y por el otro está la experiencia en gestión de negocios, ¿vale? Que esto es algo que es muy relevante y tiene que ver con el siguiente punto también dentro de la parte de equipo, es que al final una startup a veces nos olvidamos, ¿no? Sobre todo en fases iniciales, porque se tiene que crear un producto, ¿no? Y pues muchas veces son equipos más de programadores o gente de diseño que ha creado un producto que es muy usable, ¿no? O sea, son gente de perfil más técnico muchas veces. Y esto, si estas son la única persona del equipo, normalmente es un problema, ¿no? Porque al final el mito que muchas veces hay dentro del emprendedor es que porque tú sabes hacer muy bien una cosa en un sector, ¿no? Que es este que decía, que es una persona que está en un sector que ha detectado una oportunidad, se lanza a ello. Una persona muy buena haciendo su trabajo en un sector no quiere decir que sea un buen emprendedor, porque ser emprendedor, las habilidades que necesita son absolutamente distintas, ¿no? Ser emprendedor tiene que ver con gestionar negocios y gestionar negocios tiene que ver con gestionar personas, ¿no? Tiene que ver con saber liderar equipos, con marcar visiones, ¿no? Contratar, despedir, temas también pues, financieros, ¿no? De entender pues, cómo funciona un business plan, cómo funciona un plan de tesorería, cómo funcionan todas estas cosas que forman parte de un negocio. Muchas veces parece la gente olvidar que una startup no deja de ser una gran empresa o un gran negocio on the making, ¿no? Que está en las fases iniciales, pero que tiene que ser una empresa desde el día cero. La otra gran parte del equipo que nos interesa mucho es que sea un equipo multidisciplinar, ¿vale? Raramente o muy pocas veces hemos invertido en una compañía donde que esté liderada solo por una persona, ¿no? Por un solo emprendedor. ¿Esto por qué es así? Porque al final hay varios factores. Uno de los principales es que la gestión, y si alguno de aquí ha sido emprendedor, pues lo sabrá perfectamente, la gestión de una compañía a nivel de emprendimiento es una montaña rusa a nivel emocional. ¿Vale? Es algo que cuesta mucho, que un día estás en la cima, otro día estás hundido y la empresa está a punto de quebrar y bueno, hay varias... hay momentos que se pasan mal, momentos que se pasan bien y tener a alguien al lado para que cuando uno está mal pues se refuerce y al revés, pues es algo que es absolutamente necesario en fases iniciales. Pero luego no solo es esto, sino que tiene que ver con la experiencia y el conocimiento dentro del negocio, ¿no? Que es lo que decía antes que tenía que ver.
normalmente es un problema cuando te llegan un equipo de 3 emprendedores o un equipo de 3 emprendedores que son la misma persona, ¿no? Que multiplicada por 3, que son programadores que estudiaron la misma carrera, que estudiaron en la misma universidad y que han trabajado en la misma consultora tecnológica, o tres personas que acaban de salir del mismo MBA, que antes habían trabajado en la misma, yo qué sé, también consultora o auditoría o lo que sea, y que estudiaron todos en la misma escuela de negocios, ¿no? O sea, que lo que esperas ver son equipos distintos, ¿no? Equipos formados por gente distinta entre ellos, y normalmente como mínimo buscamos 3 perfiles que tiene que haber dentro de este equipo. El primero es un perfil de producto, que básicamente quiere decir bueno, son un perfil de producto, un perfil de ventas y un perfil de negocio. El perfil de negocio es de lo que hablaba antes, ¿no? De gestión de negocio, de gestionar equipos, de gestionar personas y sobre todo de entender cómo funcionan las finanzas básicas de una empresa, ¿no? Porque al final una startup, como decimos, es una empresa. Y luego los otros dos, producto y ventas, dependen mucho de cuál es el modelo de negocio. Por ejemplo, en una empresa que es un software pues muy tecnológico, ¿no? Algo muy complejo, normalmente lo que esperas de producto es que sea pues, un programador que sea quien está dirigiendo toda esta área de producto, y la parte de ventas pues normalmente acostumbra a ser alguien que tenga expertise en ventas B2B a grandes empresas, que son pues ciclos de ventas largos, o sea que tienen unas características concretas. En cambio, si estuviéramos hablando de un e-commerce de moda, por ejemplo, pues a nivel de producto, querrías ver a alguien que entienda de webs y demás, pero sobre todo te interesa alguien que entienda pues de moda, ¿no? O de que entienda cómo funciona el sector, cuáles son las dinámicas, cuáles son las tendencias, y la parte de ventas, pues si la venta es a través de marketing online, el experto que buscarás no será alguien de venta B2B, sino que será la venta de marketing online, ¿no? Esta es un poco la idea de ser un equipo multidisciplinar, y no solo a nivel de perfiles, sino también incluso de edades, ¿no? En algunos proyectos algunos de los que mejor nos están funcionando, como un ejemplo es Globo, un ejemplo es Cuideo, pues un perfil de equipo con el que nos hemos encontrado que funciona es que una persona es más joven, ¿no? Más energética, con una visión más ambiciosa, con más ganas de cambiar ciertas cosas, y luego al lado tiene una persona pues con mucha más experiencia, con muchos más años en negocios, y que aporta estas tablas, ¿no? Que a veces le pueden faltar a la persona más joven, más ambiciosa y con estas ganas de comerse el mundo. Entonces, y para acabar, 2 cosas más a nivel de equipo. En esta parte, uno es el CEO. Al final, el CEO o el líder es alguien que nos preocupa mucho también que sea siempre un gran vendedor, ¿vale? O sea, al final, como CEO, un CEO tiene que estar vendiendo constantemente. Tiene que vender a sus primeros empleados o a los empleados que se crean la visión del proyecto, no solo para que vengan a trabajar a la startup, posiblemente cobrando menos que en otros sitios, sino para que además se dejen la piel para cumplir esta visión. Tiene que saber vender esta visión a inversores, ¿no? Para conseguir pues financiación para llevar a cabo los proyectos que tiene en mente y demás. Tiene que estar vendiendo constantemente. No nos olvidemos de la financiación más importante que también hay que vender, que son los clientes. El CEO, en fases iniciales sobre todo, pues tiene que estar constantemente vendiendo. Con lo cual, el perfil de CEO que buscamos es alguien con mucha ambición, y que sepa vender esta visión, porque le será necesario en todo lo que es el recorrido de la compañía. Y luego la última cosa a nivel de equipo es que esté comprometido, ¿no? Esto casi no hace falta decirlo, pero el equipo tiene que estar 100% dedicado al proyecto, siempre. Tiene que estar, además, tiene que estar o sea, no solo 100% dedicado, sino además a nivel de participaciones, ¿no? O sea, no nos gusta nada encontrar, y es una manera de que se caigan los deals, cuando nos encontramos proyectos donde están en una fase muy inicial y el equipo el equipo que está en el día a día tiene un 20%, un 30%, incluso un 50% de la compañía. Esto en fases muy iniciales no puede pasar. Nosotros esperamos ver pues, que los emprendedores como mínimo tengan 2/3 de la compañía. ¿Y esto por qué? Porque a medida que vaya cayendo, o sea, a medida que vayan habiendo más rondas, la participación de los emprendedores se irá disminuyendo.
Y los nuevos inversores muchas veces, por ejemplo, en series A o incluso en series B, pues te piden, oye, yo estos emprendedores quiero que tengan el 50%, porque tú lo que te interesa es que estos emprendedores estén motivados y con control de esta compañía, aunque luego a nivel de pacto pues nosotros defendemos varias minorías reforzadas, ¿no? Pero esto es una parte muy importante. Luego, acabando con esta parte del equipo, lo segundo en que nos fijamos dentro de la ejecución es el go-to-market strategy, ¿no? Que es la estrategia, vale, hemos dicho que tienes un producto que encaja en este mercado, un mercado grande y con mucho potencial, tienes un modelo de negocio rentable, tienes un equipo capaz de llevarlo adelante. La siguiente gran pregunta y donde se decide la guerra de verdad es cómo vas a captar los clientes, ¿no? O sea, nosotros en la fase en las que invertimos, sobre todo cuando invertimos en fases más iniciales, aquí no solo es un punto que nos interesa conocer, sino que además colaboramos mucho con los proyectos en esta parte, ¿no? de ayudarles a desarrollar las estrategias de venta, aunque lógicamente nos gusta ver que ya esté algo desarrollado, ¿no? Que los emprendedores hayan testeado varios distintos canales de captar clientes, pues a través de venta directa, de partnership, de online, offline, que hayan testeado varios canales posibles, hayan identificado cuáles son los que mejor funcionan y que la apuesta sea en ese sentido, ¿no? Que no esté en fase tanto de discovery, sino que ya esté un poco más centrado, porque el dinero que invertimos o el dinero que invierten nuestros inversores en esta compañía, pues vaya directo a esta captación, ¿no? A buscar estos clientes para empezar a crecer y no se use para descubrir cuáles son los canales que mejor funcionan. Aunque lógicamente siempre hay una parte de descubrimiento al final y de testear cosas nuevas, porque es algo que nunca cambia. La otra gran cosa en este go-to-market es la estrategia de pricing. Esto es algo en lo que nos fijamos mucho y especialmente en compañías de software, porque esto es uno de los principales errores en un e-commerce o en otros sectores. Es relativamente fácil poner un precio a lo que estés vendiendo, ¿no? Porque tiene que ver con varias cosas, ¿no? Pero tiene que ver con el coste de lo que estás vendiendo, con el markup objetivo que tú te hayas decidido para ese proyecto. Luego le añades el coste de captación que pueda haber, miras competencia, miras mercado y dónde puedes estar. Pero en software es mucho más complicado porque en software al final, una vez los rendimientos son decrecientes, ¿no? Una vez has creado este software, vender una copia o vender 5.000, pues a ti prácticamente te cuesta lo mismo, ¿no? Hay algunas de servidores, pero prácticamente es lo mismo. Y un error en el que caen la mayoría de compañías de software es poner el precio demasiado barato al principio para poder entrar en clientes que la captación que requieren estos clientes no se lo permite. Y esto es un factor clave y en el que nos fijamos muchísimo. Y por último, todo lo que tiene que ver con el funnel de ventas, ¿no? Al final, lo que acabamos analizando es, oye, toda compañía tiene un funnel, ¿no? Toda compañía tiene un número de clientes, de leads que genera, de estos leads una serie los activa, ¿no? O los cualifica el departamento de marketing, depende de qué tipo de compañía estemos hablando. Estos hay una parte que compran, de los que compran hay una parte que repiten, de los que repiten hay una parte que se convierten en tus recomendadores. Esto lo intentamos analizar muy bien y ver dónde están los potenciales de mejora dentro de todo esto. Y toda esta parte de la ejecución, el equipo y el go-to-market que hemos hablado, se acaba trasladando en KPIs, ¿no? en los Key Performance Indicators, tanto de crecimiento como de economics, como de funnel de ventas, que son las métricas que le pedimos a la compañía y que compartimos con los inversores y que nos indican pues cuál ha sido la capacidad de ejecución del equipo hasta este momento, ¿no? Que nos permiten ver cómo ha estado, qué margen de crecimiento hay y qué potencial. Y luego no solo queremos ver esto que ha pasado hasta ahora, sino cuál es el roadmap, ¿no? O sea, cuáles son los hitos que tiene que pasar en esta compañía para que podamos alcanzar un volumen y una atracción que nos interesan. Y aquí esto ya lo engancho para dar el salto a la última parte, que es la ejecución, la invertibilidad, o si el proyecto es invertible o si es una buena inversión. Y aquí tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo, con el roadmap. O sea, y el roadmap, lo que esperamos al final, ¿qué tiene que tener un proyecto para que lo consideremos una buena inversión? Tenemos que partir de la base que en el capital riesgo, el objetivo, al final se está asumiendo riesgos. Antes hemos hablado de las tiers que buscábamos, ¿no? Y decíamos, en los que nos funcionan bien, tenemos que conseguir tiers de más del 50%.
Esto implica crecimientos pues, muy elevados en los primeros años y para ello esto solo puede pasar si uno, los negocios son altamente escalables e internacionalizables, ¿no? Es en lo que nos buscamos modelos de negocio que puedan escalar, ¿no? Que haya la máxima automatización posible en todas las áreas que encontremos, que sean productos que si desde el primer día se pueden vender internacionalmente, mucho mejor que si es algo que empieza de manera nacional, ¿no? Buscamos proyectos que no tengan límite a ese crecimiento. Y además, no solo que sean escalables, sino que como menos capital necesiten o como más capital efficient sean, como menos capital necesiten para llegar a esta escalabilidad, pues mucho mejor para nosotros porque menos dilución incluirá este proyecto, ¿no? Esta es una de las principales cosas en las que nos fijamos en el business plan. ¿En qué más nos fijamos del business plan? Pues son varias cosas, pero queremos ver de manera muy resumida pues que las proyecciones financieras de este negocio sean atractivas, aunque realistas, ¿no? O sea, que demuestren que el emprendedor o quien nos ha presentado este proyecto sabe de lo que está hablando, ¿no? Que entiende este negocio, entiende los potenciales costes de adquisición de clientes y demás. Queremos ver necesidades financieras razonables. ¿Qué es para nosotros una necesidad financiera razonable? Pues que después de esta inversión la compañía tenga pues entre 12 y 18 meses de acción, ¿no? Porque al final pues van a tardar o sea, una ronda normalmente se tarda unos 6 meses en conseguirla. Desde que invertimos nosotros, pues en un año deberían tener las métricas suficientes o alcanzar los sitios suficientes para ir a esta siguiente ronda, ¿no? Que es algo que nos importa muchísimo. Y por último, en la parte de business plan, pues esto queremos ver un plan muy específico, no solo en qué tiempo se van a gastar esos dineros, sino cuál es el plan de utilización de estos fondos que están entrando en la compañía en este momento y que el foco de utilización de esos fondos sea sobre todo métricas e hitos, ¿vale? Nos interesa que la compañía se plantee, utilice este dinero para testear ciertas hipótesis que son los hitos que va alcanzando la compañía o para hacer cosas concretas y sobre todo muy medibles. Y luego ya para acabar, en esta parte de la buena inversión, o sea, de si es una buena inversión, tiene que ver la valoración y las potenciales salidas, ¿no? Al final uno invierte para poder vender o para salir en algún día. ¿Y cómo se mide todo esto? Esto, si quisiéramos hablar de cómo se valora, pues igual deberíamos hacer un webinar entero nuevo, con lo cual no voy a entrar mucho en detalle. Pero sí que es importante tener en cuenta que la valoración en startups, aunque sea contraintuitivo, porque es todo lo contrario muchas veces que en negocios ya hacemos, por ejemplo, de inversión en bolsa, las valoraciones son menos importantes de lo que parece, ¿no? O sea, uno, básicamente a la hora de saber qué valoración queremos entrar en la compañía, nosotros tenemos un framework que tiene que ver con varias, o sea, en el que analizamos varias cosas a nivel de evaluación para llegar a un rango concreto que creemos que tiene sentido, ¿no? Entrar en este rango siempre para cumplir el objetivo que tenemos. Al final, ¿cuál es el objetivo? Para conseguir las TIRs que decíamos, el objetivo es que en un proyecto nos creamos que podemos multiplicar por 10 el valor en el que estamos entrando en 5 años aproximadamente. Entonces, para conseguir esto, lógicamente la valoración, pues como más baja mejor, pero no es lo más importante porque lo más importante es en qué se puede convertir esto en 5 años, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estamos usando la plataforma Zoom, ¿vale? Y Sequoia es una compañía, es uno de los fondos principales a nivel mundial de inversión en startups, y Sequoia invirtió en Zoom cuando la valoración era de 1 billón de euros, ¿no? Que la verdad es, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo vais a multiplicar? Y la verdad, no recuerdo ahora si 1 billón, pero lo que sí es cierto es que acabaron multiplicando por 40 veces su inversión después de la salida a bolsa, del crecimiento de después. O sea, muchas veces la valoración que se paga es menos importante que cuál es el potencial que tiene, pero sí que lógicamente se tiene que evaluar un framework porque pagar demasiado en fases iniciales pues puede suponer mucha dilución después, incluso down rounds, ¿no? Rondas por debajo de la valoración en la que se ha entrado, que esto implica una dilución muy importante. Y lo último dentro de aquí es valoración y salidas de la inversión. Esto, lógicamente, es algo que nunca se sabe, ¿no? Y hay proyectos que nacen para dominar
globalmente un sector y hay proyectos que nacen para venderse muy rápido, ¿no? Pero uno cuando invierte tiene que tener en mente cuáles pueden ser las posibilidades de salida, ¿no? O sea, como decíamos en startups, la liquidez es baja, con lo cual uno cuando vende tiene que estar pensando mucho cómo va a poder salir de esta inversión. Y esto es un poco son muchas cosas, pero es el resumen del framework entero. Como decía, un producto donde hay una necesidad real, un producto muchas veces o 10 veces mejor o diferente de lo que hay actualmente y que genere engagement con el mercado. 2, un modelo de negocio rentable a nivel de unit economics y que genere barreras de entrada a medida que va creciendo. 3, un mercado grande en crecimiento donde el posicionamiento, o sea, donde haya un agujero en el posicionamiento y se pueda competir. 4, un equipo multidisciplinar, con experiencia tanto en gestión de negocios y en el sector, un CEO muy ambicioso y equipo comprometido. Un go-to-market strategy definido, claro, que se haya testeado y con un enfoque claro de cuál es el canal donde se va a apretar, con un pricing adecuado al canal de captación que se acabe definiendo y un funnel de ventas también evaluando este potencial. Luego, a nivel de tracción, que nos demuestren esta capacidad de ejecución con métricas y hitos conseguidos, y luego que se nos plantee un roadmap claro, ambicioso y sobre todo que dé mucha escalabilidad al negocio, ¿vale? Entrando siempre a una valoración atractiva. Y esto es un poco el resumen a grandes rasgos de todo lo que es la operativa. En este caso, Ramón, no sé si que te tengo mucho rato aquí esperando, no sé si querías poner algún ejemplo, por ejemplo, que demuestre todos estos puntos que hemos tratado en compañías con las que hemos trabajado. Bueno, pues tenemos, ¿cuántos? 50 y pico ejemplos. No, sí que podemos contar alguna anécdota de compañías. Hay algunas compañías en las que hemos tenido que ir muy, muy, muy rápido y ajustarnos un poco. Ha habido otras que nos hemos tenido que pelear porque al final las más buenas, pues obviamente, a ver, las más buenas, que también es, o sea, a priori cuando queremos entrar a una compañía todos nos parecen muy buenas, pero hay veces que los deals están muy competidos, también competimos con cualquier fondo de inversión para entrar en una compañía y aquí pues entran en juego varios factores como puede ser la agilidad, como puede ser también la relación con los propios emprendedores y bueno, anécdotas. A ver, recuerdo Stay for Long, por ejemplo, me acuerdo que nos reunimos justamente contigo la primera vez el 27 de octubre de 2016 y me acuerdo de la primera reunión y nos dijeron, hace 3 días, nos contaron la idea nos gustó bastante, pero las métricas eran flojillas, ¿no? O sea, estaban empezando, realmente llevaban 3 meses en el mercado, pero no crecían muy rápido. Pero nos dijeron, oye, hace 3 días yo firmé un acuerdo, que me lo explico. Stay for Long es una plataforma de reserva hotelera, ¿vale? Es travel. Básicamente es como un booking, pero para largas estancias. Y nos dicen, hace 3 días cerramos un acuerdo con Trivago, que Trivago es un metabuscador, ¿no? Que deriva leads hacia Booking, hacia Expedia, hacia Stay for Long también. Hace 3 días que hemos firmado y las perspectivas son muy, muy buenas. Cuando nos dijeron esto, se nos pusieron los ojos como la oreja y digo, ostras, vale, pues entonces queríamos ver un poco cómo avanza, ¿no? ¿Qué significa esto? Entonces, analizamos la compañía y, bueno, vimos algunas cosas que no nos gustaban de la atracción, que dependían mucho de ciertos metabuscadores que no eran en este caso Trivago, Dijimos, mira, por ahora no vamos a entrar, esto se lo hicimos en noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, por ahora no vamos a entrar, pero nos gusta mucho la compañía y creemos que con este acuerdo que habéis cerrado con Trivago, si seguís con este crecimiento, pues en enero, febrero podemos replantearlo y verlo. Llegó febrero, a finales de enero dijimos que sí, y entonces ellos ya, la foto le ha cambiado, ¿no? Porque el crecimiento había sido espectacular y aquí pues ya entramos en una batalla campal para poder entrar en el deal, entraron en juego varios fondos de inversión, tanto nacionales como internacionales, tuvimos que hacer 1000 peripecias y al final logramos entrar, llegamos a coinvertir con varios fondos y lo que vimos en este deal era clarísimo, era un equipo muy, muy bueno que estaba formado por gente que conocía muy bien el sector travel, que venían de familia incluso hotelera y que había trabajado más de 5 años en grandes grupos hoteleros. Luego, uno de los fundadores era programador, o sea, era más que programador, venía de Softonic,
que era una de las mejores escuelas en programación que ha habido y de startups que ha habido en España. Y además era profesor en la universidad, en la SAI en este caso, de programación. Y a día de hoy tener un cofundador que sea programador es clave prácticamente. Así que lo vemos claro y el crecimiento era espectacular. Las métricas eran muy buenas, era muy escalable, así que decidimos avanzar. Otro proyecto, por ejemplo, también anecdótico, sería Innovamat. Innovamat lo vimos en diciembre de 2018. De hecho, como te has dicho, este nos vino presentado por el de VoxMotions, que VoxMotions es otra compañía que nosotros financiamos, que también nos tuvimos que pegar para entrar. Y el emprendedor de VoxMotions nos recomendó al de Innovamat, dijo, oye, trabaja con TCA, que son, bueno, que trabajan bien, que son rápidos, tal. Y nos vimos, me acuerdo, casi por compromiso, porque el proyecto, cuando vimos la presentación, pues nos gustaba, pero pensad que al final vemos 1000 presentaciones al año. Entonces, a veces, hasta que no ves la persona te lo cuenta y hasta que no entras más en detalle, ¿no? En un proyecto, a veces cuesta, ¿no? Y casi por compromiso quedamos y me acuerdo que salimos de esa reunión, estuvimos una hora y quedamos alucinados y dijimos, bueno, mañana todo lo que tenemos en la agenda, el equipo de análisis, olvidaros, os lo tacháis, mañana nos vamos todo el día entero a las oficinas de Innovamat y nos estuvimos tragando el producto, el equipo, todo, entrevista de pe a pa, una due diligence. El día siguiente anulamos también la agenda, nos empapamos de toda la documentación que tuvimos. El día siguiente un poco más de lo mismo y empezamos a negociar los términos y condiciones y al cabo de una semana tenían nuestra propuesta encima de la mesa. ¿Qué sucedió en el caso de Innovamat? Pues que había varios fondos que querían entrar, en específico había 3 fondos que querían entrar y que no pudieron entrar porque tenían un proceso que era bastante menos ágil, más tradicional, no se adaptaron a los tiempos que tenía Innovamat, nosotros sí nos pudimos adaptar en ese momento, fuimos muy rápidos detectando la oportunidad, rápidos analizándola y rápidos preparando toda documentación, presentando a inversores, incluso se llegó a cubrir en un día. Entonces, bueno, pero bueno, al final, como todo, y ahora lo hablaremos en ruegos y preguntas, que he visto alguna pregunta que va en este sentido, el tema de diversificación y demás, no, obviamente que no todo lo que tenemos son grandes aciertos, también tenemos cosas que no nos han salido muy bien, incluso compañías que tenían un equipo a nivel técnico espectacular, que tenían una tecnología prácticamente única en todo el mundo, que tenían unos clientes de la talla de, podemos decir, de Nokia, ¿no? Y que todo pintaba muy bien y que luego, pues, por A, B, C pasan ciertas cosas y el equipo comercial pues no se puede desarrollar, no logran vender, entra en una espiral negativa y la cosa no va tan bien. Hay un poco de todo. Si tú tienes alguna anécdota, igual puedes explicar Globo, que tú estuviste ahí también en la parte de análisis y es la compañía, la flagship, ¿no? En TCA hasta ahora. Es quizá una bueno, es quizá la compañía más conocida por lo que ha acabado pasando después, ¿no? A mí siempre me gusta comparar un poco este framework que contamos con lo que tenía Globo en ese momento, que aunque lo que parecía, o sea, si uno, porque a veces a algún analista, ¿no? Le enseñamos la presentación y decimos en Globo y se queda, uy, ¿cómo invertisteis en esto en ese momento? ¿No? Todo lo pasado, todo el mundo es muy listo, no es nada fácil encontrar las buenas oportunidades, pero como decía Globo, si se mira un poco más en detalle, cumplía con muchos de los puntos de los que hemos hablado. En ese momento estamos, como decía, es un perfil de compañía que aparecieron varios en el mismo momento, estamos hablando de 2015, todo lo que tenía que ver con economía colaborativa y demás es algo pues que en este momento estaba súper en auge, ¿no? Estaban apareciendo muchos proyectos de lo que se conoce como economía colaborativa. En Estados Unidos había un referente de esto, que era Postmates, y que había funcionado muy bien, estaba ya en 70 ciudades y demás, y es un poco de quien siempre Globo ha ido, quien ha estado viendo para cómo tiene que crecer. Y un poco de todas estas cosas que comentamos, pues la verdad es que cumplía muchas de ellas. A nivel de producto, pues lo que comentaba al inicio, ¿no? O sea, con un producto muy simple, se lanzó al mercado, pero fue suficiente para testear este engagement inicial y dices, oye, aquí es verdad que hace falta mucho por construir alrededor, ¿no? Porque la app de hoy pues no tiene absolutamente nada que ver con lo que era en ese momento. Estábamos hablando de que cuando invertimos, pues igual, si no recuerdo mal, había 22 repartidores en todo, bueno, en ese momento solo estaban en Barcelona y había 22 repartidores, punto, ¿no? Ahora tienen solo más de 10.000 en España
y hay muchísimos más. Luego emplea a centenares de personas en las oficinas de Barcelona y en varios países, están en más de 70 ciudades también. Pero en este momento, a nivel de producto, esto cumplía con todo lo que tiene que ver con esta engagement inicial. Era definitivamente una solución mejor a las que existían, porque todo este tema del recadero y demás, pues en realidad no existía en España. La solución que existía, así necesitabas algo, era irte a buscártelo o pues compra en supermercados por internet o todo esto, pero no existía nada que te... O sea, una solución definitivamente mejor de lo que había, y lo hemos visto, ¿no? Porque al final, a día de hoy, pues se ha convertido en parte de nuestras vidas, ¿no? Sobre todo para la gente que vive en grandes ciudades y más ahora en épocas de confinamiento, pues es algo que se usa muchísimo. A nivel de modelo de negocio, este engagement inicial nos daba unas métricas que tenían mucho sentido, pero sobre todo en Glovo no era tanto qué era en ese momento, ¿no? Porque en ese momento cobraban puramente por un precio, por el envío, sino lo que podía llegar a ser a nivel de modelo de negocio, ¿no? O cómo se podían incrementar todos estos márgenes de la manera que lo han hecho, pues añadiendo restaurantes. Al final, en un marketplace, que es lo que es luego, que conecta oferta y demanda, hay muchas maneras de monetizar. Se puede monetizar por la transacción, pero luego que ya lo hacen cobrando parte de los restaurantes o los comercios que venden a través de ellos, pero luego hay muchísimas otras maneras de transaccionar dentro del marketplace, desde pues, tener tus propias cocinas o tu propio supermercado metido en tu propia app para quedarte tú todo el margen en algunas cosas, o bueno, muchísimas acciones posibles. Entonces, todo este roadmap de modelo de negocio, en última instancia, creíamos y seguimos creyendo, Mario, o hemos comprobado que nos da un modelo rentable a nivel de unit economics. El mercado, como decía, en ese momento, o sea, el potencial era enorme. En ese momento, el mercado del delivery de esta manera, de same day delivery, en España no existía, pero sí que había un referente en Estados Unidos que había demostrado todo este potencial de crecimiento. A nivel de equipo, como decía, tanto Sacha como Óscar. Óscar es verdad que ahora, pues hoy es Óscar Pierre, fundador de Glovo y tal, y la verdad es que es un tío que es espectacular. Pero en ese momento pues era un chaval de 23 años, muy listo, muy preparado y muy capacitado, ¿no? Pero que lógicamente pues si hubiera estado él solo no hubiera sido probablemente lo mismo, y que desde muy al inicio se asoció inicialmente con Sasha Michaud, que es una persona con muchísima experiencia dentro del sector digital, y luego con la gente de Antai Venture Builder, para formar un equipo inicial que tiene pues todas las cosas, todas las condiciones que pedíamos nosotros en esto, ¿no? O sea, la lista, la carta de los Reyes, pues la cumplía a la perfección. A nivel de métricas, lo mismo. O sea, estas métricas iniciales que tenían de engagement eran muy buenas, un crecimiento semana a semana, pero la verdad es que mucho stickiness entre los clientes, un roadmap que lógicamente pues tampoco no estaba tan definido desde el principio, pero sí que los siguientes pasos que había estaban bastante claros. Toda la estrategia de go-to-market está bastante trabajada, y además en esta parte pues Sasha es donde aportaba también mucha parte de la experiencia de lo que es la captación más online, y este funcionamiento. Y luego, a nivel de ya más visión a lo grande, pues es un proyecto que ha demostrado una visión a lo grande pues enorme, ¿no? O sea, que es uno de los principales, o sea, es el segundo unicornio español después de Cabify. Es una compañía que ha venido a liderar regiones a nivel global, ¿no? Están prácticamente por toda Latinoamérica, están por Europa del Este, Europa del Sur y el sur de Europa, están en varios países de África. Es una compañía con ambición global de crecimiento, que es algo que se permite. Y a nivel de valoración, pues bueno, si en realidad en ese momento, si uno lo comparara con lo que igual estábamos pagando con otros proyectos estando en ese momento, pues hubiera parecido cara. De hecho, pues hay algunos inversores próximos a nosotros con los que comentamos la operación y que la descartaron quizá por ser algo cara en ese momento, y el tiempo pues ha demostrado que no tenían la razón, ¿no? Que a veces, como decía al principio, la valoración es importante, pero es menos importante que el potencial, o sea, o depende mucho de cuál es el potencial de crecimiento que puede tener, ¿no? De pensar, oye, si esto va bien, ¿qué puede valer? Sí, porque a veces hay compañías
donde entran en fases iniciales y dices, oye, si esto va bien, la puedo llegar a vender por 20 millones, ¿no? Que entonces pues sí que te preocupa más la valoración y tienes que apretar más a la baja para que te cumpla este de 10x en 5 años, pero a veces hay compañías que dices, mira, esto puede ir bien o ir mal, ¿no? Tiene más riesgo, tiene tal, pero si va bien, pues esto puede valer. A ver, nadie piensa de primeras, o al menos en España, por el poco track record de unicornios que tenemos aún, pues muchas veces la mayoría no piensa, oye, si esto va bien puede valer 1.000 millones. Pero sí que, pues si esto va bien puede valer más de 100 millones, más de 200, más de 300, sí que es algo bueno, que en algunos proyectos, por el nivel de ambición, por mercado y demás, sí que es razonable pensar. Y entonces estos son los proyectos en los que decíamos uno se puede permitir pagar una mayor valoración para entrar en este proyecto. Yo, Kim, creo que si... Bueno, yo no he entrado en detalle en cada una de las operaciones, pero mejor no lo hago, si no lo acabaremos nunca. Bueno, Pero sí que creo que si miramos atrás, al final lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo es detectar grandes tendencias, ¿no? Como el tema de on-demand delivery, como el tema por ejemplo, de cuidadores al hogar con el caso de Cuideo, como el tema de EdTech en el caso de Inomat, o como el caso de Motosharing, que es otro caso de éxito que no hemos comentado, pero es Diego, que para nosotros en cuanto al mercado, la tendencia era clarísima, o el caso de Sweetcard también, que es el tema del renting al individual, que también es una clarísima tendencia de alza, aunque la venta de coches vaya cayendo. Al final, nosotros detectamos grandes tendencias e intentamos quedarnos con el caballo ganador. A veces no lo logramos, es obvio. Pero bueno, otras veces si nos salió bien, como ha sido en el caso pues, como de Cuideo, Diego, Globo y demás, ¿no? Y bien, si te parece, vamos a pasar a la parte de ruegos y preguntas, que tenemos varias preguntas. Antes, deciros varias cosas. Uno, espero que os haya gustado este webinar. Si tenéis alguna sugerencia de mejora, si tenéis algún tema que queráis que tratemos en futuros webinars, por favor, mandad un email a advisor@thecrowdangel.com, que ahora en chat lo van a escribir, este correo. Mandáis un correo. Si tenéis dudas también sobre este webinar, cualquier cosa, nos mandáis el correo, y sugerencias, futuros temas que queréis que tratemos, valoraciones de compañías, cualquier cosa, pues miraremos de tratarlo en futuros webinars. Dicho esto, ahora en la plataforma tenemos un proyecto, ya lo habéis visto muchos, imagino, que es Bioammo, que es es una compañía básicamente industrial de nueva creación, que es innovadora en el sector de la cinegética, que es la caza menor y el tiro deportivo. Y bueno, básicamente estos fabrican los primeros cartuchos 100% biodegradables y biocompostables para caza menor y tiro deportivo. Es un proyecto que está respaldado por varias patentes, tasadas ya en 104 millones de euros por Bankia. En fin, es información que podéis ver en la plataforma. Os invito a que accedáis a ella y la analicéis. Y también anunciaros que este jueves haremos un webinar que le llamamos el Meet Entrepreneur, que no es un TCA Talk, porque el TCA Talk es un poco, va más enfocado o sea, es una conversación nuestra con la base. El caso de Meet Entrepreneur, que será este jueves, es un webinar de emprendedor a nuestra base. Es decir, os vamos a presentar el próximo proyecto que vamos a publicar en la plataforma, y en este caso será un proyecto de biotecnología, ¿vale? Que usa la tecnología de la metabolómica, que veréis que es una tecnología bastante particular y bastante única. Una compañía que trabaja con grandes farmas en todo el mundo, como puede ser Grifols, Novartis, Sanofi y demás. Y bueno, pues ahí veréis al equipo fundador y el presidente de la compañía, que os va a explicar el deal, y bueno, nosotros vamos a moderar un poco ese webinar, y luego también pues podréis exponer dudas y preguntas, y podréis incluso precomprometer la inversión a aquellos que os interese. Recibiréis la presentación previamente, obviamente. Podréis precomprometer la inversión antes de que la publiquemos en vivo en la plataforma. Es este jueves. Aquí el enlace está en el chat, os podéis apuntar también. Y si me perdonas, Ramón, solo para añadir a esto, el framework que hemos comentado hoy de análisis es algo que en todas estas compañías veréis que es el que usamos a la hora de presentar la información, ¿vale? En el caso de Bioammo, que es la que está ahora mismo publicada, si accedéis a la web de thecrowdangel.com y entráis en la ficha de proyecto de Bioammo, donde encontráis toda la información, en el apartado de documentos siempre tenéis una presentación que se llama presentación para inversores, perdón, que la elaboramos junto con el inversor para cada proyecto, en el que se desgrana con mucho detalle todos estos elementos analizados de los proyectos que hemos comentado, y bueno, y mucho más, y desde donde podéis
pues acceder a muchísima más información para tomar la decisión de inversión y que definitivamente os recomiendo visitar. Bien. Hay un punto, si me permites, que era el por qué invertir en... Antes de pasar a preguntas que pasamos ya, en un minuto, si ¿te parece que lo explique yo, el por qué invertir a través de TCA, la plataforma? Sí, sí. Ya, al final, hay varias formas de invertir como business angel en capital riesgo. O sea, uno puede invertir a título individual, puede invertir en una compañía de forma directa. Luego hay redes de business angels también que existen, que las principales en España están ligadas a grandes escuelas de negocio, como puede ser ESADE o IS, que se llaman ESADE BAN o IS BAN, que significa Business Angel Network. Luego hay fondos de capital riesgo y luego están plataformas como la nuestra. Muy, muy rápido. Al final, invertir de forma directa nunca lo recomendamos, excepto que seas alguien que te dediques exclusivamente a esto, que sepas analizar, que tengas contexto, que tengas una visión general del mercado y tengas un contexto, que hayas visto miles de oportunidades y sepas valorar esta compañía dentro del global del mercado, excepto que tengas experiencia negociando pactos de socios, que es algo complejo. Y además tampoco lo recomendamos, excepto que inviertas tickets muy elevados, porque si inviertes un ticket pequeño, seguramente en el pacto de socios las condiciones que vas a obtener no serán, o serán casi peligrosas. Muchas veces decimos que es más relevante las condiciones que uno obtiene como socio al entrar en la compañía que no la valoración, que no el precio al que entramos. Porque el precio es una cosa que ya ha comentado Kim, es más importante el potencial de crecimiento que quizás no tanto el precio en sí, pero las condiciones en las que entras, los derechos políticos que obtienes, sí que son muy relevantes porque pueden marcar la futura liquidez, la futura desinversión de la compañía. Invertir a través de una red de Business Angel, pues, a ver, las redes están muy bien porque puedes ver muchos más proyectos que no de forma directa, que seguramente no te llegarían, te dan acceso a deal flow, lo que pasa es que las redes no filtran prácticamente, no seleccionan, no preparan documentación, no negocian condiciones y no hacen un seguimiento de las compañías. Es decir, están bien las redes, pero es otro modelo de negocio, ¿vale? Eso obviamente también es distinto, ¿no? Ellos no cobran un corretaje como nosotros sí cobramos a los inversores, pero cobran un fee anual por estar suscrito que puede ser de unos 500 euros al año. Un fondo de capital riesgo como puede ser Inverready, pues obviamente esto es sería como la gestión pasiva, ¿no? Invertir en bolsa de forma pasiva, pues aquí en capital riesgo de forma pasiva sería delegarlo a un fondo de capital riesgo. Digamos que como business angel no tendrías poder de decisión de dónde va finalmente el dinero. Es verdad que el gestor pues, seguramente es alguien que conoce muy bien el sector, que tiene contexto, que sabe negociar. Sí a todo, pero como a título individual no te puedes implicar a nivel de decisión y además que invertir en un fondo de capital riesgo, aparte de ser más caro, porque es un 2% anual sí o sí, más de media un 20% de carry interest, es bastante prohibitivo. Los tickets de entrada de mínimo suelen ser 150.000, 100.000, 200.000 euros de entrada. Y si hablamos que el capital riesgo debe ser una parte de la cartera de cualquier inversor, esto significa que el inversor debe tener una cartera invertible de 1 millón, 2 millones, 3 millones de euros para poder invertir estos tickets en capital riesgo. Y luego hay plataformas como la nuestra. Al final, es verdad que como plataforma no somos los más económicos. El precio nunca ha sido nuestra propuesta de valor. Para nosotros la propuesta de valor ha sido todo el trabajo que hacemos de análisis, toda la parte de preparación de documentación, toda la parte de negociación de las condiciones y toda la parte del seguimiento. Que como digo, a veces nos equivocamos porque es capital riesgo y es imposible acertarla siempre. Pero bueno, otras veces pues hay proyectos que nos han ido y van bastante bien. Entonces, lo que siempre remarcamos es diversificación. Dentro de la inversión en capital riesgo y dentro de la inversión en TCA, diversificar en distintas compañías, ya sea en tiempo, es decir, años, invertimos unas veces pues, por ejemplo, en 2016, 2017, 2018, ya sea también en sectores como también en ticket, ¿no? No invertir 50.000 en uno y 3.000 en el resto, sino dividir un poco en partes proporcionales y guardarse también una parte para poder hacer follows, para poder reinvertir en las compañías que vayan bien. Vale, y así paso ahora ya a las preguntas y vamos respondiendo. Si quieres, la primera te la dejo a ti. Preguntan si al final, si la cifra que nosotros hemos comentado, en la que invertimos, el apalancamiento de ayudas públicas es adicional a esa cifra. Es decir, bueno, si quieres comentar un poco el tema de ayudas públicas, si está incluido en Sí, el... a ver, en general nosotros, y esto es algo que es relevante, que me gusta esta pregunta porque es algo que en realidad es bastante diferente de muchas otras plataformas, ¿no? O sea,
Al final, nosotros nos vemos más como esto, ¿no? Como un VC online, ¿no? Como por la manera de operar, por la relación que tenemos con las compañías, por todo esto, nos parecemos más al servicio que da un VC que al que da pues una plataforma habitual, ¿no? Al uso. Y a la hora de plantear la inversión en la plataforma también hacemos exactamente lo mismo, ¿no? O sea, en la mayoría de plataformas normalmente, pues si ponen 1 millón, a veces la compañía busca un total de 1 millón de euros, de los cuales igual pues 500 ya los tienen, ¿no? Porque ha invertido algún venture capital o demás, y la plataforma en realidad busca 500 más, pero ellos lo que ponen es la ronda entera, dentro de los cuales pues el VC cubre los 500 estos iniciales, ¿no? Es una manera de operar. Nosotros, la manera en la que como trabajamos nosotros nos percibimos a nosotros mismos no como un canal o como un mercado a través del cual uno pone los tickets igual y que el VC lo hace igual que cualquier inversor, sino que nos vemos como un vehículo de inversión. Entonces, un vehículo de inversión en cada compañía tiene, en cada ronda de inversión tiene un ticket concreto que es el que va a cubrir. Y entonces en la plataforma el ticket que pone, el ticket que sale siempre nuestro ticket, es el dinero invertido por los inversores de The Crowd Angel. Por ejemplo, en la compañía que estaba comentando antes Ramón, que está actualmente abierta en la plataforma, Bioamo, pues la ronda se trata de una ronda de varios millones, de los cuales The Crowd Angel inicialmente se ha reservado un ticket que creo que hemos puesto de 780 de objetivo, aunque lógicamente pues puede ser ampliado hasta un 25% y demás, pero nos hemos reservado un ticket, digamos, cercano al millón, pero la ronda es de varios millones y hay unos coinversores offline, ¿no? Que siempre explicamos que invertirán también aparte, pero que no salen, digamos, dentro de la barriga. Y en la pregunta que hace referencia a la financiación pública, pues en este sentido es lo mismo. La financiación pública siempre es adicional a la inversión. De hecho, muchas veces de financiación pública hay varios tipos de líneas, ¿vale? Hay algunos que son más generalistas, como son ENISA, que es la más típica y la más clásica en áreas iniciales, que en este caso es un préstamo, ¿vale? Y luego hay otras que son subvenciones. La mayoría de ellos son préstamos y que normalmente están condicionados a que haya una inversión en capital por inversores privados, ¿vale? Es decir, en ENISA, más o menos, o sea, esto se tiene que aplicar y te lo tienen que dar, lógicamente, pero es habitual ver que ENISA cubre pues aproximadamente más o menos la mitad de lo que se ha conseguido de manera, digamos, invertido por capital. Es decir, en una ronda donde se han conseguido 500.000 euros invertidos en capital, pues en ISA se podrían conseguir alrededor de unos 350, siempre y cuando, pues lógicamente, cumpla con sus condiciones, se te apruebe, etcétera. Pero prácticamente en todas las que lo hemos solicitado, de compañías en las que hemos invertido, siempre lo hemos conseguido. Entonces, ¿esto qué supone? Pues que en realidad la compañía se está financiando con 750.000 euros en vez de los 500 de los que hablábamos, de los cuales 500 son capital y estos 250 son un préstamo en condiciones muy favorables, ¿vale? Con varios años de carencia y que además no suponen o sea, son préstamos sin avales para el emprendedor, que muchas veces los emprendedores el gran problema que tienen en fases iniciales es que si piden un préstamo, a cualquier banco donde sea, pues todo el mundo les va a pedir avales y este tipo de préstamos son préstamos sin avales. Y estas son las líneas más habituales, pero luego en sectores concretos como esto, Space Tech, Biotech y sectores más de desarrollo, aquí se pueden conseguir varias subvenciones directamente, ¿vale? Que ni tan siquiera son un préstamo, sino que son una inversión, digamos, del Estado en desarrollo para el país. Y a veces muchas hay de nivel español y a nivel europeo. Listo. Siguiente pregunta, Fernando. Estas dos siguientes, déjame las contesté yo, luego te dejo unas cuantas que he visto que te van a gustar. Fernando pregunta, ¿recomendáis diversificar en un número determinado de compañías? ¿A qué plazo? ¿Cuántas compañías? Bueno, esto ya lo medio comentado, sí, diversificar siempre, siempre, siempre. Y, a ver, es que depende aquí del capital, porque al final, como estamos poniendo un mínimo de 3.000 euros, pues depende de la capacidad de cada uno, pero yo diría que como mínimo 5, quizás 10 está bien, y para arriba, ¿no? El plazo, pues lo mismo, a partir de, o sea, no concentrarlo todo en un año y sectores tampoco. Luego entiendo que el capital riesgo es un activo con mucho riesgo. ¿Qué porcentaje invertirías en global de una cartera? Bueno, la teoría dice una cosa, ¿no? Y la teoría dice que más o menos entre 5 y 15%, dependiendo quizás del momento de la cartera de un inversor, pues debería ir a capital riesgo, porque es el activo que mayor potencial
o mayor rentabilidad puede ofrecer, obviamente va ligado con el riesgo, que también es el más grande, pero ya aquí depende del perfil de cada uno. O sea, hay gente que tiene menos aversión al riesgo, hay gente que tiene más aversión al riesgo, ya depende. Yo conozco inversores que la mitad de la cartera tiene capital riesgo, otros que tienen un 30% y otros que tienen un 5% o menos. Ya, eso es bastante personal. Otro dice, veo que estáis grabando la sesión, podéis compartirla. Sí, mándanos el correo advisor@decrotencio.com y encantados de compartirla. Vale, esta te paso a ti, Kim. Dice, ¿hay algún caso en el que hayáis motivado a cambiar el modelo de negocio antes de financiarla? Hemos motivado a cambiar el modelo de negocio. A ver, nunca acostumbra ser pues que nosotros forcemos un cambio o lo veamos, porque al final, a ver, nosotros siempre decimos, oye, nosotros a los emprendedores les podemos aportar toda la experiencia de haber hecho, de haber pasado por esta fase inicial varias veces a través de estar en los consejos de varias compañías y sobre todo de estando en varias en el momento, pues actuamos como de transferencia, digamos, de conocimiento y de know-how, pero en cualquier caso, nosotros no somos quien tiene que decir y cambiarte el modelo entero, porque si nosotros consideramos que el emprendedor, que nosotros sabemos más que el emprendedor, estaríamos nosotros haciendo esto y no él, ¿no? O sea, al final nosotros queremos ver que los emprendedores, pues aunque lógicamente pues los que son emprendedores de primera vez, pues igual pues, tienen menos conocimiento y demás, pues que tienen las cosas bastante claras y lógicamente nosotros pues aportamos ideas y a veces sí que un cambio entero de modelo de negocio pues nunca lo hemos acabado haciendo porque si esto es el caso que se necesita, pues quizás que no es la inversión adecuada, pero sí que muchas veces pues ayudar y colaborar en el un poco, acabarlo de tunear, ¿no? Acabar de ver varias cosas, yo que sé, temas de pricing, temas de captación, temas de focalizarse más en un canal y más de otro y demás. En esto sí que, lógicamente, trabajamos no tanto antes de la inversión, que también, como sobre todo una vez ya somos inversores de la compañía, porque, como decía, en cada una de las compañías en las que invertimos, entramos en el consejo con una posición de consejeros y hacemos este acompañamiento pues estando muy en el día a día de la compañía. Yo además, mira, como anécdota, comentaría que de las compañías, algunas de las más exitosas que tenemos, caso de Globo, Wallmastery, caso también de Cuideo, son compañías que su modelo de negocio es distinto a día de hoy de cuando entramos nosotros en ella, ¿no? Y que ha sido un éxito también ese cambio. A veces casi que es más relevante que el equipo sea capaz de leer el mercado y adaptarse a él, ¿no? Vale. Otra pregunta que nos hacen, esa te la lanzo a ti con mucha gracia, es ¿para cuándo una app potente de TCA? Digo con mucha gracia, un segundo. Al final, Kim, antes Kim o sea, él llevaba la parte de inversiones. Al final hicimos una reestructuración interna y él se ocupó de la parte de operaciones. Necesitamos a alguien que ordenara un poco la casa en TCA y él se encarga de este tipo de proyectos, tanto tema web como temas, por ejemplo, de programación, de desarrollo, branding y demás. O sea que estás para Kim totalmente. Sí, al final, como decía Ramón, yo cuando empecé en Decathlon Angel como cofundador, siendo 2 personas, hemos ido creciendo mucho con el tiempo y así como inicialmente yo gestionaba más la parte de lo que es la inversión, a día de hoy sigo implicado en esto a nivel de todo lo que tiene que ver pues comités de inversión y demás, pero sí que es verdad que estoy menos en el día a día a nivel de conocer emprendedores porque estoy en una posición más de gestión. Y en lo que viene en el roadmap de producto, pues bueno, tenemos que comentar que este año tenemos algunas sorpresas a nivel de producto bueno, que los que ya sois usuarios de Decathlon Angel, que estáis empezando a usar, pues vais a notar en un momento pues algunos cambios con varias mejoras. No os podemos avanzar nada de momento, pero bueno, que sepáis que sí que va a haber bastantes mejoras en la gestión a nivel de usuario, en la experiencia y demás. Y bueno, la app es un proyecto que sí que está en el roadmap, pero que de momento pues tenemos que mejorar algunas otras cosas antes de que llegue. Pero sin duda será mucho más usable. Sí, sin duda. Vale, otra pregunta también te la dejo a ti. Es ¿cuáles son los puntos más complicados en la fase de negociación con la startup? Sí, creo que creo que lo has dicho antes, Ramón, y es algo en lo que muchos emprendedores se equivocan en esto, ¿no? En el pensar
y emprendedores e inversores también, pero en el centrarse mucho en la valoración, ¿no? Y descuidar mucho lo que es el pacto de socios. O sea, al final no hay que olvidar que en una compañía, pues o sea, cuando se entra en una compañía se firman unos contratos de inversión que al final son los que gestionan y gestionan la relación entre los emprendedores, entre ellos, los inversores antiguos, los inversores nuevos y el poder a nivel de varias cosas, ¿no? Y básicamente, de manera muy resumida, un pacto de socios tiene cuatro grandes partes, que son los poderes políticos, que quiere decir a nivel de órgano de administración, ¿no? ¿Quién va a estar en la junta? ¿Quién va a estar en el consejo? Y luego es habitual en startups que tanto en junta como en consejo, pues como los fundadores siguen teniendo una mayoría muy amplia del capital, los inversores que entran se reservan lo que se conoce como materias reservadas, que son decisiones en las cuales su voto es necesario para que ocurran, ¿no? Y esto, cómo se reparte este poder político, digamos, dentro de la compañía, es muy importante. Luego, otra de las grandes partes importantes del pacto de socios son los poderes, los poderes económicos, ¿no? Más que los poderes económicos, las condiciones económicas que tienen que ver con la transmisión de participaciones, las salidas de la inversión. Al final, eh, para la mayoría de inversores, sobre todo inversores en fases iniciales, al principio sí que estás más implicado a nivel de control, pero cada vez vas perdiendo menos, o sea, vas teniendo menos relevancia en el consejo de administración a medida que la empresa crece, pero lo que siempre es muy importante es mantener la máxima opcionalidad posible a la hora de encontrar salidas. Es decir, que cualquier momento el sector del capital riesgo tiene poca liquidez, entonces cualquier liquidez que pueda haber tú tienes que tener varias condiciones que te permitan ser el primero en salir o tener una capacidad muy alta de vender en ese momento para poder rentabilizar la inversión. ¿Vale? Esta es otra. Y luego los dos últimos puntos que tienen que ver más con la protección del inversor con respecto al emprendedor, pues son uno, las obligaciones que se negocian con los emprendedores, ¿no? de permanencia, exclusividad y no competencia. Y por último, las manifestaciones y garantías que tienen que ver con cosas que pueden haber pasado con la compañía, ¿no? Imaginemos pues litigios pendientes, al final nosotros hacemos una due diligence en cada inversión donde buscamos que no pasen cosas, pero está claro que puede haber cosas que se nos pueden haber escapado porque no teníamos conocimiento de ello. Y si alguna cosa que haya pasado antes de nuestra inversión, ya sea un litigio, ya sea problemas con Hacienda, ya sea cualquier cosa, acaba teniendo repercusiones una vez ya hemos invertido, pues estar protegidos sobre esto y cómo poder estar compensados y demás. O sea, al final, dentro de una ronda de inversión, y esto es importante porque esto es parte del trabajo que hace de Growth Angel, que a veces es menos visible, ¿no? A veces lo visible es, bueno, una presentación, ¿no? Toda una información de la compañía, una valoración, unas condiciones, pero esta parte de las condiciones en las que se entra a nivel de pacto de socios son tan o más importantes muchas veces que la valoración que se acaba pagando, y esto es algo que ir de la mano de Crowd Angel, de la experiencia de haber hecho esto muchas veces, en comparación a ir, por ejemplo, invirtiendo solo o invirtiendo como business angel individual o demás, pues es una ventaja por el hecho de invertir en The Crowd Angel, ¿no? O sea, por estar cubierto en todas estas partes. Y no nos olvidemos, al final son inversiones relativamente pequeñas, ¿no? Hemos dicho que el mínimo para invertir son 3.000, la media está de 6.000 y pico por operación. Tenemos inversores que invierten cantidades bastante mayores, pero esto es una media. Pero los tickets que acabamos generando son de 300.000, de 400.000, de 1.000.000. Son tickets de inversión bastante alto, y el hecho de ir sindicados nos permite entrar no con o sea, metiendo un ticket de 20.000, entramos, o de 15 o de 10 o de 3, entramos con las condiciones de un inversor que está invirtiendo 1.000.000 de euros o 500.000 o demás, que esto es algo que, bueno, es una de las grandes ventajas de este tipo de inversión. Listo. Sí, otra pregunta que nos hacen es ¿cuán importante es tener patentes o es mejor tener antes clientes? Pues yo creo que es una buena pregunta, pero yo diría que depende del tipo de empresa, ¿no? Quizás en el caso o sea, una empresa de servicios, el tema patentes, pues prácticamente no hay nada, pero una empresa tipo Bioammo,
que es una empresa de producto y que hay un secreto industrial y una propiedad intelectual pues muy potente, obviamente es muy importante las patentes, porque cuando estás haciendo un producto único en el mundo que nadie más lo puede hacer, cuando la regulación va totalmente a tu favor y cuando la demanda es muy grande en todo el mundo, pues estar protegido por patentes hace casi que si todo va bien y en unos años puedas montar casi un monopolio, ¿no? Obviamente no sé si lo van a permitir la regulación, pero yo diría que las patentes muy importantes y en sectores tipo biotecnología, en sectores el espacio, por ejemplo, Space Tech, es súper importante. Sin patentes directamente no invertimos. De hecho, en Pangea tenían grandes patentes o estaban presentando grandes patentes que iban por el buen cauce. En el caso de Asgard también tenían patentes presentadas que también iban por buen cauce. Caso de Amadix, caso de Oger también, Oger Pharma. Y en esta que vamos a presentar la semana que viene, o sea, perdón, el jueves también, en el caso industrial de Bioambo también. O sea, es muy relevante. Entonces yo diría que depende un poco del tipo de compañía. ¿No? Y dicho de otra manera, o sea, si no tienes clientes, tienes que tener patentes, porque si no tienes ni patentes ni clientes, pues no, aún no estás en la fase para que nosotros invirtamos. Totalmente. Luego nos preguntan cuáles son las principales aceleradoras o incubadoras en las que estáis presentes. Si quieres, comenta un poco con las que tenemos más relación. Bueno, a ver, en este sentido o sea, estamos en prácticamente todas. La lista es muy larga, pero por ejemplo tenemos una relación muy larga, pues yo qué sé, por ejemplo con Antai, Venture Builders, como Con Venture Builders. Lanzadera. A nivel de Venture Builders, pues Antai o Demium Startups son algunos de los más importantes. Tenemos muy buena relación a nivel de aceleradoras, pues en Conector, por ejemplo, yo soy mentor en Conector, en Lanzadera. También Tilt tenemos Rocket. una buena relación con Guaira, con quien acabamos de hacer ahora, por ejemplo, una inversión en la cual ellos también han invertido. O sea, al final de las aceleradoras que hay en España, estamos muy presentes en todas ellas, sobre todo las principales que se acostumbran a concentrar en Barcelona, Madrid, Valencia, también tenemos algunas en Bilbao y algunas en otras regiones, pero al final parte de nuestro trabajo como equipo de analistas y equipo de deal flow, ¿no? De generación de deal flow, es estar presentes en prácticamente todas ellas, ¿no? O sea, es estar haciendo scouting por todo el país constantemente y a prácticamente todas las aceleradores pues las vamos a visitar para conocer cada promoción, los proyectos que tienen y estar siempre muy encima de qué podemos encontrar ahí. Vale. Otra pregunta que hacen es, en este caso Claudia, preguntan ¿cuántas compañías habéis invertido hasta la fecha? 50 y pico, está en la plataforma, unos 54 más o menos. ¿Qué porcentaje de compañías no han sido exitosas? ¿Qué retorno medio habéis obtenido en total? Es una pregunta muy compleja. Primero, hay que tener en cuenta que los fails, ¿no? o los write-offs, el cierre de compañías, siempre suele venir mucho más rápido que el éxito en las compañías, porque el éxito es algo muy trabajado, es algo que lleva muchos años y en cambio los write-offs suelen ser durante el primer año, 2 años o incluso 3 años. Aunque la parte más crítica siempre son durante los 2 primeros años desde la inversión, ¿no? Write-offs, no sé, ¿cuántos debemos llevar? Casi es que quizás son 5 o que estén a punto, sumando las que están a punto ahora deben ser 5 o 6, que sería casi un 10% de lo que hemos invertido, más o menos. Pero en este caso estamos por debajo de la media del estándar del capital riesgo. Y en cuanto a, y me avanzo ya a una pregunta también, que lo enlazo, que muchas veces me hacen y también creo que han hecho por aquí, que era porcentaje de acertado, cuál es la rentabilidad de vuestras inversiones. Es muy difícil porque nosotros no somos un fondo cerrado. Un fondo cerrado de capital riesgo es un fondo que dura 10 años, tiene 10 años de vida y que puede sacar una rentabilidad una vez el fondo está cerrado, porque puede mirar para atrás y puede decir, vale, yo invertí aquí tanto dinero y desinvertí aquí tanto dinero y he desinvertido todo, por lo cual puedo sacar un cálculo de rentabilidad, puedo sacar un cálculo de TIR, puedo sacar todo. En nuestro caso somos una plataforma que cada año vamos presentando compañías, que no paramos, no vamos a parar ni en 2021, ni en 2025, ni en 2030 si Dios quiere, y que además cada año estamos creciendo y presentamos más compañías, por lo cual tenemos un bias, ¿no? Un sesgo sobre el tiempo también, porque cada vez invertimos más y si los exits tardan más tiempo que los fails,
pues necesitamos más tiempo para que este volumen de inversión que cada vez es más grande, pues tenga un retorno, ¿no? Es decir, es muy complicado sacar retornos. De hecho, lo que nos estamos planteando, por ejemplo, a partir del año que viene, y ahora pues 5 o 6 años desde 2015, que es cuando empezamos de verdad de forma activa, desde 2016, que empezamos a financiar más compañías, y a partir del año que viene empezar a sacar algún tipo de cálculo, pero por añadas, más anual. Es decir, de las compañías en las que invertimos en 2015, hemos sacado más o menos esta rentabilidad. De las compañías que invertimos en 2016, la rentabilidad actual es esta, pam, 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 pam. Pero, por ejemplo, deciros cuál es la rentabilidad de las compañías invertidas en 2019, es que no tiene ningún sentido, porque aunque hay muchas que han ido bastante bien y otras que no tiene mucho sentido porque no le hemos dado tiempo a la inversión a generar una rentabilidad. Luego es una pregunta bastante confusa y complicada, más que complicada, es que no tiene una respuesta concreta exacta. Depende del ángulo desde el que lo miremos. El periodo de maduración es largo y de estas inversiones hace falta, y normalmente primero ven las que van mal y las que van bien, pero sí que es verdad que a nivel, por ejemplo, de exits, pues ya llevamos 3 compañías donde ha habido ventas, ¿no? Ha habido venta de participaciones que normalmente han sido en secundarios, son compañías en las que aún nos mantenemos en el capital, porque no todos los habían vendido, pero llevamos ya 3 compañías donde han vendido los inversores por rentabilidades muy importantes, bastante importantes, y ahora, justo en este momento, que tampoco no podemos anunciar cuál es, pero estamos trabajando, hay otra de las compañías que está en una ampliación de capital, donde también pues, hay una oferta de secundario que, como decíamos, está por encima de la TIR, esa que decíamos que buscamos de más del 50% en las que nos van bien, ¿no? O sea, tenemos varios proyectos en los que siguen creciendo mucho, lo que pasa es que es la diferencia entre el tiempo de... Normalmente hablamos de esto, de una compañía se venda, pues pueden pasar pues 7, 8 años para salidas más en secundario de este tipo, pues sí que el periodo acostuma ser menos de valoración, entre 4 y 6, pero aún estamos muy iniciales para empezar a sacar conclusiones, pero sí que ya empezamos a ver pues una tendencia y la verdad que muy positiva. A ver, tenemos compañías en las que la valoración en base a siguientes ampliaciones de capital que se han dado, pues se han multiplicado por más de 2, 3 veces, en algunos casos más de 5, y aquí, o sea, a ver, no entraremos en detalle qué porcentaje, pero podríamos decir desde Globo y Novamat, desde Llevo hasta Buguru, Cuideo, y bueno, seguro que me dejo alguna. Por ahí Skitu también, bueno, No, Wallmaster y hay muchas Wallmastery, que han ampliado participaciones. Parlem, O sea, que han sí, hecho varias rondas y que han crecido. O sea, que a nivel de valoración, a nivel de rondas, pues es un ticket que sí, digamos, la última valoración de mercado ya está bastante por encima. sí, Lo sí, que sí, pasa es sí. que esto, hasta que no se transformen en salidas, en exits, no se puede empezar a mesurar, Exacto. a medir, perdón, la rentabilidad, de verdad. Vale, otra pregunta que nos hacen, nos pregunta Claudia, más por parte de TCA, o sea, ¿cuántas personas sois en TCA? ¿Cómo os organizáis? Por fases, entiendo, análisis, ejecución, negociación. Explícalo tú si quieres. Sí, en realidad hay como 3 áreas principales, ¿no? Al final de Crowd Angels somos lo que se conoce como un marketplace, ¿no? Juntamos oferta y demanda, que en este caso es pues inversores y emprendedores en busca de financiación. Entonces tenemos como 3 grandes áreas de acción, ¿no? Que son la parte de deal flow, ¿no? De captación de proyectos, análisis, preparación, presentación, toda la parte de captación. Luego, la parte que tiene más que ver con el servicio a inversores, ¿no? Pues de buscar inversores, de explicarles lo que consiste la inversión en startups, de asesorarles, de apoyarles en todo lo que es la inversión en los proyectos que sacamos en la plataforma. Luego hay una parte de lo que llamamos portfolio management, que es todo lo que pasa una vez ya se ha hecho esta inversión inicial en la plataforma, que tiene que ver pues, desde el cierre de la operación al principio, como todo este acompañamiento del que hemos estado hablando, de participación en el consejo, involucración de los inversores en las votaciones pues, en juntas, en cosas que van pagando, en rondas o nuevas rondas, operaciones corporativas que pueden ir pasando con las compañías, ¿no? Que sería la tercera gran área. Y luego la cuarta, en realidad es un área con varias subáreas, que es un poco todo el soporte
a toda esta actividad, ¿no? Pues a nivel de producto, ¿no? De desarrollo de producto, a nivel de marketing, a nivel pues ya más interno, ¿no? De recursos humanos, de gestión, o sea, todo lo que es las cosas más referentes a la compañía. Pero a nivel general son estas tres grandes áreas: captación de Tenemos inversores, también, captación de proyectos y la gestión del portfolio. tenemos también un área que es la área legal, y en este caso está liderada por Brunilda García, que es nuestra abogada y que es una abogada que viene de RCD, que es uno de los principales despachos mercantilistas de España. Vale, otra pregunta. Claudia nos pregunta también, ¿tenéis asesores externos? Entiendo que no sois especialistas en cada sector que invertís. Es una muy buena pregunta. Yo diría que los asesores externos como tal, no. Lo que pasa es que cuando entramos en sectores como biotecnología siempre lo hacemos acompañados. En el caso de, por ejemplo, Amadix y Oger Pharma, lo hicimos acompañados de distintos fondos de inversión especializados en cada una de esas temáticas. Incluso también en estas estaba Inverready. Y en el caso, por ejemplo, de OUL, que es también biotecnología, que vamos a presentar el jueves, vamos acompañados en esta ampliación de capital de Laboratorio Rubió, que es uno de los laboratorios farma que hay aquí en Cataluña, y que, digamos, que valide técnicamente el proyecto. Nosotros, obviamente, que hacemos nuestro análisis, pero nos focalizamos más en temas de negocio. Cuando entramos, por ejemplo, en el Space Tech, en la parte de Pangea o Asgard, que es más aeroespacial y tampoco somos expertos en esa temática, pues por ejemplo en el caso de Pangea, pues nosotros tiramos mucho de... Primero tiramos de algún contacto de la NASA, al final pues, bueno, gente que conocemos y les incluimos en las llamadas, en el análisis y demás. Y luego pues también en el caso de Pangea pues colaboraba el expresidente de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, y que además le pudimos traer en uno de los eventos que hicimos para presentar el proyecto a los inversores, ¿no? Que también nos servía como validador técnico. Bueno, en fin, es verdad que nuestra área de expertise se mueve más en tecnología y en proyectos de Internet que no tanto en biotecnología o en espacio, pero cuando lo hacemos en este caso solemos hacerlo coinvirtiendo o de la mano de gente experta de este sector en concreto. Vale, y nos pregunta, bueno, Daniel Arce, que ha estado bastante activo durante el webinar, hace una pregunta, a ver si puedes contar algo. Cuéntanos novedades de TCA, nos pregunta. Novedades No, a ver, de CrowdAngel a nivel de negocio o de experiencias y demás, pues como sabéis, esto, ¿no? Eso en los últimos tiempos o lo último que ha pasado este año, más relevante es el año pasado cerramos una nueva ronda de inversión, ¿no? En el que incorporamos a nuevos socios de perfil, sobre todo Family Office, un perfil también más corporativo a nivel digamos, más de banca privada y que nos puede ayudar en la captación de esto y un poco el roadmap que tenemos ahora o qué es lo que estamos haciendo a nivel de novedades y en qué estamos trabajando, pues tiene que ver con varias líneas en las tres grandes áreas que comentaba. A nivel de deal flow o de captación de proyectos, las novedades tienen que ver con la expansión de proyectos. Cada vez tenemos más capacidad de inversión y cada vez estamos abriendo. O sea, como comentaba Ramón, pues hace poco nuestro foco era puramente compañías tecnológicas en fases iniciales. Cada vez vamos ampliando por ticket de inversión la fase en la que podemos entrar, pero también los sectores. Empezamos a testear el sector de biotecnología, la verdad es que con muy buenos resultados y con muy buena aceptación a nivel de los inversores, y es un sector que nos interesa explorar mucho más. El sector del Space Tech también es uno de ellos. Ahora BioAmmo, que es esta compañía que tenemos publicada, es la primera que es más directamente un proyecto industrial, bueno, aunque ya habíamos hecho alguna cosita, pero esta es directamente un proyecto mucho más industrial y la aceptación también está siendo, la verdad, muy buena, que esto nos da una idea de, bueno, que también podemos seguir en este canal. Este es un poco ampliar servicios y dar servicio a más perfiles de inversores. Es una de las grandes cosas que ya estamos haciendo y que seguiremos haciendo en el futuro. Esto por un lado. A nivel de inversores, lo que estamos haciendo a día de hoy sobre todo es darnos mucho más a conocer, ¿no? O sea, hasta ahora quien ha conocido o quien ha usado de CrowdAngel
ha sido lo que en gestión de productos se conoce como un early adopter, ¿no? O sea, alguien que realmente está buscando cómo puede invertir en startups, cómo puede hacerlo, y nos ha encontrado porque somos una de las no muchas opciones existentes que hay dentro de ellas. Pues personalmente yo creo que la mejor en fases iniciales, y ahora nuestro objetivo es dar un paso más, ¿no? Llegar a mucha más gente y explicar que, oye, en este entorno en el que nos encontramos de mucha movilidad, de mucha variabilidad en el mercado, de mucha inconsistencia a nivel de resultados, de tipos de interés bajos, pues es importante buscar alternativas de inversión. Todo lo que es la inversión alternativa o en activos alternativos es algo que cada vez tiene más peso en las carteras, sobre todo de grandes inversores institucionales y demás, y que esto, pues poco a poco creemos que se irá trasladando al inversor particular, y nosotros queremos estar ahí en esta tendencia y jugar ese rol, y esto es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Dando más a conocer esta posibilidad de invertir y hacerlo lo más fácil posible para inversores acceder a este tipo de inversiones y beneficiarse del capital privado. Al final, la inversión en activos privados, cada vez en más compañías estamos viendo que los grandes crecimientos se dan en la parte privada, ¿no? Cuando se lanzan a la bolsa o a lo público, pues ya son fases muy tardías, ¿no? Cada vez tardan más las compañías en salir a bolsa, y lo que queremos es permitir que todos los inversores puedan acceder a esta parte de inversión en la parte privada. Y en la parte del portfolio management y la gestión de producto, pues las novedades, como hemos dicho, pues algunas no las podemos contar aún, pero bueno, tenemos intención de desarrollar mucho más, de mejorar mucho más la plataforma para que haya mucha más interacción con entre los inversores, los usuarios de la plataforma y la plataforma en sí, que se pueda sacar mucho más de ello y que nos ayude a que podamos crecer todos, incluso los usuarios con... Este sería un poco los titulares de la... Yo diría, y también para añadir, al nivel de deal flow y oportunidades de inversión, que quizás es el área que más me toca, diría que novedades, nosotros no hemos parado, o sea, a pesar del COVID, obviamente que inicio pues frenamos un poco, pero no hemos parado. Sí que estamos poniendo foco en un tipos de compañías que pueden resistir bien a esta crisis, que pueden tener caja suficiente para superarla sin problemas. O sectores menos tocados, como puede ser EdTech, como puede ser biotecnología también, como puede ser otro tipo de compañías. Y luego deciros que al final nosotros, sí, hay muchas novedades, o habrá muchas novedades, esperamos siempre estar a la altura. Somos un equipo plenamente dedicado a lo que hacemos, muy apasionado a esto que hacemos, todos con ojeras porque le dedicamos muchísimas horas a esto de TCA. A veces las cosas o sea, digamos que hasta ahora, en general, podemos decir que las cosas nos han salido muy bien, pero hay cosas que no siempre nos salen como nos gustaría, y a veces, pues, es verdad que hasta nos hemos centrado más en lo que es la atención o captar buenas startups, captar buen deal flow para que los inversores puedan invertir, y hay cosas del servicio al inversor, como puede ser pues esta parte de producto, de plataforma, el que quizás a veces no hemos estado a la altura, o alguna vez hemos enviado un report pues unas semanas más tarde. Bueno, al final somos una compañía que estamos creciendo, que le ponemos muchísimas ganas y que por algún lado a veces pues no llegamos, pero que bueno, que vamos creciendo, vamos tirando, y seguro que habrá grandes novedades este año. Esperamos poder anunciarlas con mucha ilusión durante los próximos meses. Y nada, agradeceros mucho todo el tiempo que habéis aguantado hasta ahora, agradecer de Kim también todo el tiempo por la explicación y preparación, y nos vemos pronto en el próximo TCA Talks o en el Meet Entrepreneur. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.